Es decir, Bueno tiene una serie de textos muy famosos en la revista Sistema que se llaman sobre el significado de los grundrises en la interpretación del marxismo, y él interpreta la inversión, la vuelta del revés de Hegel por parte de Marx a través de los quiasmos, la figura retórica del quiasmo. Si me permitís, hago yo un quiasmo con esa cuestión. El fin no justifica los medios, es que los medios determinan el fin. Si los medios que tú utilizas para realizar cualquier tipo de acción práctica política están mal, el fin es que no es que no consigas el fin que has pretendido, es que no consigues ningún tipo de fin. Lo que consigues es, entre comillas, el caos. Que fue lo que pasó con los nazis, por ejemplo. Que fue lo que pasó con los Khmeres Rojos en Camboya, cuya conexión con el marxismo yo pondría en cuestión. Entre otras cosas, porque fueron los comunistas de Vietnam los que se los cargaron. Y entre otras cosas, porque los Khmeres Rojos tenían detrás financiación de la CIA. Es decir, y claro, esto tiene mucho que ver con lo que he dicho también al principio de mi intervención. Es que el marxismo en 170 años ha hecho, o sea, vamos a ver, es que para el año, cuando la época en la que Granada, ese pequeño estado del Caribe, fue brevemente comunista, más de la mitad del mundo vivía bajo regímenes inspirados por el marxismo. Es cierto lo que tú dices, Fernando, de que el marxismo ha sobrevivido a la Unión Soviética. Y estaría por ver si el catolicismo sobreviviría al papado en Roma. Puede que sí, puede que no, no lo sé, eso ya es historia ficción. Pero yo lo que tengo claro es que en 170 años de historia, y particularmente en ese momento que fue el año 1980, hasta la intervención de Estados Unidos, más de la mitad del mundo era marxista-leninista, y en muy poco tiempo, en un siglo, el siglo soviético, decía Haussmann, el comunismo había hecho lo que a las religiones, al resto de religiones le costó siglos. También es cierto que hay un desarrollo tecnocientífico de por medio, hay una diferencia histórica fundamental entre un periodo histórico y otro, las comunicaciones eran mucho más lentas. ¿Pero qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues lo mismo que han hecho las religiones, formar sociedades políticas a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza del núcleo donde se hizo la primera de todas ellas. Y eso lo han hecho todas. El Islam lo hizo. Es decir, el califato Rashidun, cuando Mahoma murió, se extendió un poco después y llegaba desde el África Occidental hasta Indonesia. El catolicismo también se extendió así. Es decir, Polonia y España y Perú son sociedades muy diferentes, pero tienen en común que son católicas. Y los católicos lo que buscan es realizar sociedades católicas allá donde van. No tiene sentido que un católico realice una sociedad luterana o baptista o islam chiita, aunque pueda haber elementos en común entre el chiismo y el catolicismo por la cuestión del imán oculto, que es una especie de analogía del Espíritu Santo, y esto les separa mucho. Estás viendo la extensión de las iglesias, pues primero por todo el Mediterráneo oriental, después por el occidental, en fin, el proceso de expansión del cristianismo lo estás viendo como un movimiento de expansión política. Es que lo es que no es de otra manera. Es que el problema de tu intervención, y entre otros, es que cuando has hablado de metapolítica, que a mí no me gusta esa expresión, no ya solo por el tufillo ideológico que tiene, porque cada vez que la primera vez que vi la palabra metapolítica en una web fue una web neonazi. Y sí, no estoy diciendo que tú lo seas para nada, no lo dejes, pero es que me suena mal. Y además es que metapolítica me parece una expresión que es que intenta tapar de lo que de verdad está hablando, que es básicamente de filosofía, o incluso de filosofía política, o incluso de ideología. No se puede, o sea, no puedes decir que eres premoderno y prepolítico y por lo que he dicho antes de la modernidad, porque consideras que el mundo moderno empieza con el Estado-Nación, o el Estado absoluto, o el Estado de la paz de Westfalia, o con Maquiavelo, cuando prepolítico realmente, ¿qué es? Los dinosaurios y el paleolítico superior y el neolítico. La prepolítica es el periodo que está antes de la vida política. La vida política surge cuando hay sociedades políticas complejas, con escritura, con leyes, con apropiación de tierra, reparto de la propiedad, reparto del trabajo y clases. Y eso surge en el año 3000 a.C. Antes, eso ya es política, eso ya es vida política, y eso está en Aristóteles. Es decir, no se puede hablar de prepolítica posteriormente a eso, porque entonces lo que estamos hablando es un discurso ideológico, no es filosófico, ni es otra cosa. Y lo siento, pero es que el discurso religioso es ideológico también, y también es filosófico. Es decir, ¿qué es ideología? Ideología es una cosmovisión del mundo de un grupo de sujetos frente a otras cosmovisiones del mundo de otro grupo de sujetos. ¿Qué es filosofía? Claro, eso no significa que a lo mejor haya católicos ricos, haya católicos pobres, haya comunistas trotskistas como Roures, que es un burgués que explota y extrae plusvalor de trabajadores, y que haya pues, comunistas en una barriada en Brasil, evidentemente. Lo que quiero decir es que, vamos a ver, si estamos hablando de planteamientos morales por una parte y por otra, no estamos al medio histórico de la cuestión, y es que precisamente la fe puede ser una justificación personal de lo que es una religión.
Puede haber ateos con fe, pero no en la trascendentalidad espiritual, sino con fe en otra cosa, en un futuro teleológico comunista que yo niego, por cierto. O sea, yo soy de los que afirman que el capitalismo, como sistema económico, solo desaparecerá cuando haya explotado todas sus posibilidades. Y todavía estamos lejos de que eso ocurra. Sinceramente lo digo, ¿eh? No estamos... lo de Khrushchev era propaganda, básicamente. Dejo aparte la cuestión del supuesto atomismo social de las sociedades comunistas, que no es tal. Es decir, la Unión Soviética y China y otras sociedades comunistas han protegido la familia de una manera férrea, hasta el punto que incluso que Stalin prohibió el aborto, pero con un fin incluso, digamos, político a medio plazo. Es decir, necesitamos fuerza de trabajo que desarrolle la Unión Soviética porque nos van a invadir, porque yo ya he vivido una invasión en el año 18, una entente y una guerra civil, y sé lo que nos puede pasar, y pasó. Y el tiempo, se podrá pensar de Stalin lo que quieran, pero el tiempo le dio la razón. Luego, después de Stalin, el aborto volvió a ser legal. Pero lo que yo quiero decir básicamente es que, aparte que la idea de familia con la evolución de la antropología del parentesco, también habría que meterlo por ahí, también habría que estudiar un poco, pero yo no considero... Por eso pongo en duda la idea de modernidad también. Tú te pones en contra, pero es que yo creo que es más productivo, si me apuras, ponerla en duda. Porque yo creo que la idea de modernidad es una idea ideológica. Ideológica, yo diría incluso que burguesa. Es como la idea de Occidente. O sea, Occidente no existe. Occidente, la idea de Occidente, ¿a qué se ha asociado? A tres pilares fundamentales: Grecia, Roma y Cristo. Siempre dice Gustavo Bueno que la Iglesia Católica era filosofía griega y derecho romano, más la fe judio-cristiana, por supuesto, que no se puede negar. Lo que ocurre es que, primero, yo estoy con Bueno, la racionalidad de la Iglesia Católica o de cualquier religión no está en la fe, está en su praxis política y en su expansión antropológico-cultural, en sus ceremonias e instituciones, en la capacidad de generar sociedades y consensos que duren durante mucho tiempo y que sean estables, que yo creo que eso muchas religiones lo han conseguido. El problema es que, por ejemplo, cuando yo niego la idea de Occidente y la idea de modernidad, lo hago en base a que son construcciones teóricas que le deben mucho al imperialismo anglosajón y francés y germánico, y que tiene mucho que ver con la justificación de la dominación a nivel de dialéctica de estados de esas sociedades. Y esto engarza mucho con el choque de las civilizaciones de Huntington. Es decir, la división de Huntington del mundo es religiosa, geopolítica y religiosa. Para él las civilizaciones son religiones, con lo cual ahí se ve la importancia política, en el sentido aristotélico, de vida política de las religiones a la hora de hacer sociedades. Y otra cosa es también el componente racista que pueda tener la división de Huntington también, que esa es otra, ¿no? Porque él dice, no, América Latina, que es latina porque el rito es latino, porque él es protestante y yo creo que un poquito anticatólico, es una especie de patio trasero de Occidente. Entonces, pero por determinadas cuestiones lo vamos a meter en otro tipo de sociedad. Bueno, es que claro, Occidente al final y la modernidad son una justificación, si me apuran, a nivel de dialéctica de clases y de estados, de una superestructura ideológica, de un programa de una clase social que domina. Pero claro, si resulta que la expansión a través de un montón de procesos, no solo comunista, también liberal, incluso de la Iglesia Católica y de otros, si la expansión de la filosofía griega, del derecho romano y de un montón de componentes culturales es ya prácticamente universal, si fue Mao Zedong el que introdujo la civilización, la famosa división de Engels, salida de Morgan, entre salvajismo, barbarie y civilización, es la que ha metido a China la civilización. Si China está regida por un partido comunista que tiene ideas que nacen en el seno de eso que se llama Occidente, que es la filosofía de esas polis deslavazadas de la edad contemporánea que eran los estados germánicos del siglo XIX, y si además, y vuelvo a traer a colación el Islam, si el Islam es una religión puramente occidental, si es que no puedes entender el Islam sin Platón y sin Aristóteles, si es que el chiismo es puramente neoplatónico, si es que el sunismo es Aristóteles a más no poder, es que ¿cómo puede decir una persona que Marruecos es un país oriental? Marruecos es un país occidental, Indonesia, Brunei, es decir, la idea de Occidente, la idea de modernidad, yo creo que hay que destruirla completamente porque son ideologías, nematologías que justifican, aparte que son funcionales y todo lo que queramos, yo creo que justifican una cierta dominación política. Y cuando yo hablo de política me refiero en el sentido estricto de la palabra, es decir, dialéctica de clases y de estados, que en el fondo es lo mismo. Y dicho esto, yo creo que el discurso moral, tanto tuyo como de Carlos, está muy bien, es muy interesante, es muy rico de profundización, pero creo que no habéis ido
a lo que a mi juicio es el meollo de la cuestión, y es que, y yo por eso he hecho una intervención comparativa, porque el título de la charla era marxismo y catolicismo. Yo pues defino eso. Yo no voy a hablar ni de mi fe, ni de mi moral, ni nada. Lo que pasa es que como lo habéis hablado, pues digo, vamos a ver qué conexiones y qué desconexiones hay entre moral y política, y claro, porque las desconexiones en parte tienen que ver con cosas que tú has dicho, pero en parte también con lo de Carlos del fin justifica los medios. No, es que los medios determinan el fin, los que eso incluso a nivel personal. Es decir, si yo soy un obeso mórbido y mi fin es ponerme mazao, si me quedo en mi casa comiendo Doritos y jugando al World of Warcraft, no lo voy a conseguir, con lo cual los medios determinan el fin. Es decir, invirtamos eso, por Dios, invirtamos eso. No, es que es verdad, o sea, es decir, no existe todavía una píldora que te ponga mazado. No hay ciclos sanos, como dicen en Foro Coches. No, o sea, vamos a ver. Pero hay unos medios óptimos para obtener el fin de... Ya, pero si no los haces, ¿de qué sirve? Claro, entonces no determina el medio el fin, sino que el fin determina los medios, y si no los haces no consigues el fin. No, los medios determinan el fin cuando los medios son operatoriamente puestos en marcha. Y están regidos por un ortograma, pero si no los pones, ¿de qué sirve? Y eso tiene que ver también con los malos católicos, y con los malos marxistas, y con los malos de todo. Pero claro, dicho todo esto, quitándole importancia, entre comillas, a la cuestión moral, y teniendo en cuenta todo lo que he dicho yo, es que, vamos, asociar el marxismo con el atomismo ultra individual, ultra subjetivista, que es realmente imposible, porque es el único en su propiedad, además es Stirner, y eso es inviable, con la idea de modernidad y con la idea de Occidente, es absurdo, porque porque las ideas de Occidente y de modernidad son mitos, y además yo creo que son mitos oscuros y confusos, si seguimos con terminología monista, y hay que derribarlos, porque civilización solo hay una, pero dividida en religiones, en clases, en estados, y en otras divisiones más, que ahora no me acuerdo, pero están por ahí. Y creo que eso es lo que hay que poner en solfa, es decir, y más teniendo en cuenta, con esto termino, con que el marxismo es una de las ideologías que más ha puesto en solfa la idea de modernidad, entre otras cosas a través de la crítica, también lo hizo la Iglesia Católica, de la crítica de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, supuestamente epítome ideológico de la modernidad. La Iglesia Católica lo dijo con lo de quién es Francia para arrogarse la de esa Declaración de Derechos, y más cuando dijo, es que son los derechos del burgués. Cuidado que son los derechos del burgués para comerciar, es decir, una sociedad pacífica universal de paz perpetua es una sociedad de comerciantes que pacíficamente intercambian bienes y servicios. Que por cierto, también me sirve, aprovecho y ya acabo de verdad, lo juro, para criticar un poco el libro de Escotado, de los enemigos del comercio. Pero vamos a ver, pero aparte es un libro moral, una historia moral de la propiedad. No señor, hágame usted una historia económico-política de la propiedad. La moral aquí está muy bien, pero al final eso que tiene que ver con la expansión de una cosa y otra. Podrá regir comportamientos, pero no rige la funcionalidad en parte de la propiedad. Y el comercio, no hay ninguna sociedad que sea enemiga del comercio, todas necesitan el comercio. Lo que hay que hacer es separar la idea de comercio de la idea de mercado capitalista. No tiene nada que ver, hay comercio antes y habrá comercio después, cuando el capitalismo haya agotado todas sus posibilidades y tenemos otra cosa nueva que, perdón por la expresión, Dios diga. ¿Te hablado media hora? Vale, 15 digo. Vale, Hay que ser más breves para que sea más yo también voy a intentar ser más breve entonces, sí. Claro, Santiago dice que el meollo era la cuestión de Dios y que él ha demostrado que Dios no existe. Yo es que lo que he dicho yo, lo que he intentado decir es que para mí el meollo no era la cuestión de Dios, que por eso incluso a mí me vendría bien que Dios no existiera, pero yo pienso que no existe, pero si existe, pues de puta madre, yo encantado. Pero eso es agnosticismo. Bueno, sí que es serio, o sea, es que tampoco tengo mucho motivo yo no tengo muchas razones ni para pensar que existe ni que no, la verdad, no sé. Así lo pienso, sí, o sea, y además es que sobre todo pienso que si existiera no cambiaría mucho la cosa, porque como yo lo que pienso es que lo que sí que determina racionalmente a un ser humano son sus principios morales, y esos principios morales funcionan independientemente de que Dios exista o no, pues la verdad es que, bueno, pues no sé, no me parece una cosa más importante. Precisamente por eso yo no he afirmado como Nietzsche que Dios no existe. Yo lo que he dicho es que a mí eso no me parece la cuestión, que no me parece la cuestión. He dicho que yo incluso he dicho más bien que yo me podría llevar bien con los católicos, si no fuera por los católicos.
Lo que yo me podría llevar es el catolicismo, porque es verdad que si buscas a los mejores católicos, pues claro que naturalmente te puedes llevar muy bien con ellos. Por lo menos puedes estar de acuerdo en muchas cosas. Por supuesto, ¿cómo no vas a estar de acuerdo para empezar con Jesucristo? Que para mí es la forma general de toda ley hecha carne. Bueno, pues es que claro, me parece una cosa muy complicada estar contra la forma de la razón hecha carne. Pues claro, o sea, el Logos hecho carne, pues Habito, y por otra parte es un personaje tremendamente simpático, me parece a mí, en los evangelios. No sé quién podría estar en contra de Jesús. Y por supuesto que también si te buscas a los mejores católicos, como Chesterton, o como Juan Bautista, o como Fernando, pues claro que podríamos ponernos de acuerdo en muchas cosas, claro que sí. Y sin embargo, no, a mí me parece que hay gato encerrado, o sea, que hay algo en lo que no, o sea, nos podríamos poner de acuerdo en muchas cosas, en muchísimas, pero de todas formas había un desacuerdo fundamental, creo. Claro. ¿Cuál es el desacuerdo? O sea, yo creo que dan gato por liebre, con un discurso verdaderamente interesante, yo me quito el sombrero. Chesterton, he nombrado a Chesterton, a Juan Bautista, y también me ha dejado muy asombrado Fernando en su defensa del catolicismo, la verdad me ha parecido admirable. Pero bueno, de todas formas yo creo que siempre hay el mismo truco de prestidigitación, que consiste en algo así, que es lo que vosotros llamáis sociedad universal, que es lo que ha sido la modernidad y lo que, según vosotros decís, pretendería conseguir el marxismo. Pues no es más que la globalización capitalista. Vosotros llamáis sociedad universal, llamáis modernidad a la globalización capitalista. Y por supuesto, el asunto ese de la república cosmopolítica, de la república universal, de ciudadanos, de la ciudadanía, y no solamente del concepto de individuos, sino del concepto de ciudadanía, eso queda entre brumas. El asunto está siempre en que la modernidad es el imperio de intentar conseguir una sociedad de agregados individuales en las cuales no quedan ni pizca de comunidad. Pero eso no lo ha hecho la Ilustración, eso no lo ha hecho el proyecto político de la Ilustración, eso no lo ha hecho, porque la Ilustración más bien fue derrotada en la Revolución Francesa. Yo siempre digo que la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa, porque la burguesía fue la que derrotó a la Revolución Francesa. Y Francia no fue el país de la Revolución Francesa, Francia fue el país que derrotó a la Revolución Francesa, que por supuesto estaba fundamentalmente compuesta por campesinos indignados, que lo que querían era, desde luego, un cambio de régimen, y por tanto querían modernidad, pero era un cambio de régimen enteramente anticapitalista, y eso fue derrotado. Y eso es lo que jamás, este discurso católico tan interesante tiene en cuenta, bueno, se dice que lo tienen en cuenta, ellos dicen todo el tiempo que lo tienen en cuenta, pero no tienen razón. Eso yo diría, claro que haría falta demostrarlo, pero ellos tardan mucho en demostrar las cosas, porque no veas tú, Juan Bautista Fuentes, cómo se enrolla. Claro, entonces yo también me gustaría enrollarme, claro, me he enrollado en todo lo que he escrito en mi vida, pero bueno, en fin, que no puedo resumirlo fácilmente, pero que digamos que a mí no me dan gato por liebre, me hacen pasar por modernidad lo que no es más que la globalización capitalista. Y entonces empiezan a echar pestes contra el liberalismo político, contra el proyecto de la Ilustración, contra el concepto de Estado de Derecho, contra la separación de poderes, contra el parlamentarismo, contra la democracia, y eso no me vale. No me vale que me cuelen como modernidad lo que no es más que capitalismo, que a mi entender fue lo que impidió la modernidad, El capitalismo interrumpió el proyecto moderno. No estamos en la modernidad, estamos en un nuevo feudalismo brutal en que los oligopolios económicos han impuesto el imperio más privado que jamás haya existido nunca. Es lo contrario del espacio público gobernando. El espacio público gobernando, eso es la modernidad, y eso es lo más opuesto a lo que tenemos. Lo más opuesto, lo que tenemos es una nueva edad media de unos feudos económicos que tienen mucho más poder de lo que ningún señor feudal pudo tener jamás. Estamos en un preantiguo régimen. Entonces, claro, a mí estos discursos antimodernos, pegando bofetadas a una modernidad que no existe, pues claro, el problema que hay es que pierdes la meta. Y entonces dices, ¿y por qué lo hacen? O sea, ¿por qué están todo el tiempo con este asunto de en realidad estar llamando modernidad a lo que no es más que capitalismo? ¿Por qué? Entonces es cuando empieza a sospechar. Bueno, porque en realidad lo que ocurre es que están defendiendo una secta, porque están defendiendo una secta.
están defendiendo una secta. ¿He dicho sexta? Una secta que es la secta católica, porque luego en definitiva todo consiste en que lo que por ejemplo localizan es que una de las pocas cosas que todavía no ha destruido el capitalismo es la familia heterosexual patriarcal, asimétrica, androcéntrica, tal y cual. Entonces, claro, uno le da ganas de decir, joder, pues ojalá que la destruya cuanto antes. Porque, claro, ¿y para qué queremos eso? Y además, de pronto resulta que enarboláis la bandera de la comunidad como si los demás fuéramos unas especies de anticomunitarios y prácticamente estuviéramos a punto de convertirnos en el monstruo de Almería, sin ningún tipo de empatía social. No, oye, no, perdona. Aquí la diferencia que hay entre vosotros y nosotros, los partidarios de la modernidad, digo, nosotros y vosotros, no somos los que nos enfrentamos en la guerra civil. Somos sencillamente los que sois antimodernos y los que somos totalmente promodernos, porque yo lo que quiero es que de una puta vez haya modernidad, que por fin haya modernidad. Y para eso, como marxista, digo, mientras no acabemos con el capitalismo, será imposible, porque los señores feudales de los oligopolios turbocapitalistas tendrán siempre mucho más poder que cualquier espacio público. Entonces yo digo, o sea, la diferencia que hay entre vosotros y nosotros, los partidarios de la modernidad, es que vosotros defendéis una secta y nosotros defendemos una cosa mucho mejor, que es que todo el mundo pueda tener derecho a tener su secta. Y vosotros defendéis una. Yo sí. Yo lo que defiendo es un Estado de Derecho en el que cada uno pueda tener su secta. Y si Fernando León, ¿cómo te llamas? Fernando Muñoz, perdón. No, es que a veces me vuelvo loco. Si Fernando Muñoz quiere pues tener una familia y tal, pues que tiene derecho a tenerla. Con tal de que, y si quiere no abortar cuando hay un embarazo no deseado, pues no abortes. Pero no me digas a mí lo que tengo que hacer. Eso, porque yo puedo pertenecer a otra secta. No, ni me lo dices seguramente, pero yo puedo pertenecer a otra secta. Yo quiero tener otra secta. A lo mejor quiero tener una secta. Hay una secta, por ejemplo, en mi barrio, ahí en Lavapiés, que se llama Golfos con Principios, que nos reunimos de vez en cuando para hacer orgías sexuales. Todos en pelotas, ahí follando todos con todos. Oye, yo creo que hay unos lazos comunitarios, un amor, una felicidad. Yo no sé, yo me siento súper campesino e indignado en esa secta, la verdad. No veo que haya ninguna destrucción de ninguna densidad antropológica ni humana, todo lo contrario, me parece haberla vivido bastante mejor. Yo no tengo por qué estar viviendo todo el tiempo la concepción de la antropología que tiene no sé qué obispo de no se sabe dónde. O sea, es que no sé quién era la overa en ese entierro. Y yo no quiero que deje de haber sectas. Yo lo que quiero es que haya derecho a que cada uno tenga la secta que le dé la gana. Y ahí y decís, es que yo no soy una secta, yo soy un proyecto de república cosmopolita. No, perdona, si fueras un proyecto de república cosmopolita, serías una república cosmopolita. Tú no quieres una república cosmopolita, tú quieres una comunidad universal, es decir, quieres imponer tu secta al mundo entero. Eso es lo que ocurre, Y eso es lo que en realidad ha consistido en la Iglesia Católica, en un intento imperialista de imponer una concepción moral al resto del mundo. ¿Cuál es la ventaja que tenías? Porque estoy hablando mal del catolicismo porque va puesto de mal humor pero Santiago, porque en realidad yo también podría defender el catolicismo a capa y espada. O sea, quiero decir que yo como para defender el catolicismo también me sale bien, También me sale bien, porque a mí me sale bien, pero claro, ¿qué suerte tenía el catolicismo? Hombre, pues que era una secta que como secta predicaba una forma y no un contenido. Con lo cual era una secta distinta. Yo estoy de acuerdo en que el catolicismo siempre ha sido una secta distinta a todas las sectas, porque predicaba una forma. Porque, claro, no es lo mismo predicar, por ejemplo, no sé, tienes que agujerearte la nariz y estirarte el cuello y ponerte en las orejas unos pesos y practicarte una circuncisión de no sé qué tipo, que predicar algo así como amarás al prójimo como a ti mismo, que en definitiva no es una formulación más o menos del imperativo categórico kantiano, o al revés, el imperativo categórico kantiano es una reformulación de eso. Entonces, claro, cuando tú lo que vas predicando es una forma universal, pues claro, eso hace que tu secta sea distinta. Y yo sí que estoy de acuerdo, incluso con los reaccionarios más reaccionarios,
como no como Fernando Gómez solamente, sino como sus padres y abuelos, como Josep Temestre, por ejemplo, cuando dice el catolicismo es algo enteramente distinto a cualquier cosa que haya existido sobre la Tierra. Porque lo que ha existido sobre la Tierra siempre ha sido que los analfabetos han hablado y los analfabetos han creído. Nunca ha ocurrido que los sabios hablen y los analfabetos crean, pero sí que ha ocurrido siempre que los analfabetos han hablado y los analfabetos, el pueblo analfabeto, ha creído. Pero el cristianismo es muy distinto. El cristianismo ha sido que los analfabetos han hablado y los sabios han creído. Y es verdad, pero ¿porque qué hablaban? Porque un analfabeto como Jesús, porque supuestamente era analfabeto, a pesar de que, claro, era Dios, por lo cual al mismo tiempo no lo era, ¿no? Un analfabeto como Jesús, que se rodeó de 12 analfabetos, de 12 apóstoles, que eran todos analfabetos, creo yo, hasta que dejaron de serlo, quizás, no sé. Hubo un Pentecostés que incluso les enseñó el don de lenguas, ¿no? Hombre, claro, es que lo que predicaban era una forma racional. Entonces, claro, es que cualquier sabio tiene que inclinarse ante ello. Es un analfabeto que predica la forma de la razón. Y si predica la forma de la razón, ¿qué persona dedicada a razonar va a estar en contra de eso? Con lo cual el cristianismo tenía ganada la batalla. Hay que reconocerle un mérito, desde luego, el mérito más importante de todos. Y es que no era una secta como cualquier otra. No lo es en esencia, sino todo lo contrario. Yo soy un firme partidario del catolicismo, en ese sentido. Pero claro, lo malo es cuando los católicos empiezan a defender el heteropatriarcado antiabortista, no sé qué, no sé cuándo. Yo lo que digo es, oye, mira, no sé, que aquí la forma general de toda ley no dice las cosas tan claritas como para que te la diga un obispo al oído, te la diga Dios desde los cielos, ¿eh? Con mucho trabajo, el espacio público puede ir poco a poco conquistando cada vez mayor justicia a la hora de establecer ordenamientos constitucionales. Y eso es todo lo que tenemos, y nada más que eso. Y en este momento el espacio público ha llegado pues por ejemplo, a legislar ciertos derechos que ya tienen muy difícil marcha atrás. Por ejemplo, el matrimonio de los homosexuales. Entonces, ¿por qué tienen muy difícil marcha atrás? Porque ¿cómo van a hacer? ¿Divorciar a los que ya se han casado o qué? No sé. O sea, no tiene marcha atrás. Aparte de que cualquier derecho solamente puede ser reformado a favor del derecho, con lo cual sería muy difícil razonar que estás otorgando más derechos al suprimir un derecho ya adquirido. Claro, empezaron a hablar del derecho de los hijos y tal y cual, pero bueno, es que claro, eso el problema es que vosotros oís voces, o sea, Dios os dice algo sobre el aborto y no sé qué, yo oigo otras voces. Y además es que el asunto es que vosotros defendéis vuestras voces y yo no defiendo mis voces. Yo defiendo el derecho a que todo el mundo oiga sus propias voces. ¿Y eso le llamáis individualismo? Eso no es individualismo, eso es una forma de montar una comunidad de gente sensata. Y no de fanáticos chiflados que intentan imponer su vida sexual y sus prejuicios sexuales y sus prejuicios morales a los demás. Eso. Pues 5 minutos. 10. Vamos a empezar por Santiago. Creo que tienes una perspectiva política absorbente. Es decir, que ya utilizas una idea política muy genérica, entonces, tan genérica que ahora abrazas cualquier sociedad. Las aldeas neolíticas no puedes atribuir bueno, de hecho así lo llaman los antropólogos, sociedades sin Estado. Sociedades sin Estado. Pero no son sociedades políticas, perdón. Bien, por supuesto. Pero entonces hay sociedades que no son políticas. Porque es que la impresión es que parece que en cualquier agrupación humana surge un poder separado, una especie de poder separado de la existencia de la sociedad en primer grado, que tiende a su gestión o totalización unitaria, totalización del grupo desde una plataforma, digamos, externa al propio grupo, que es una definición muy genérica del Estado, la más genérica que se me ocurre. No externa, está protegida. No, es una simple idea. Sí. Bueno, yo me empeño en hacer una distinción. Hay un artículo por ahí en la revista Pensamiento que firmamos Juan Fuentes y yo, que trata de la distinción entre antropología e historia. Y justamente creo que lo que está sucediendo, ha habido una época, esa época, no sé, llamarla como quieras, porque eso de que la modernidad es una categoría, tenemos que utilizar categorías, y esas categorías pueden tergiversarse y se usan en el combate ideológico sin duda alguna. Por supuesto, Magreb significa Occidente, o sea que tampoco es que sea una categoría, Occidente tampoco es exactamente una categoría meramente geográfica. Todo eso de acuerdo, bien. A lo mejor habría que revisarlo y utilizar otros términos, pero en todo caso nadie puede dudar
que hay un proceso de transformación de las sociedades europeas, llámalo industrialismo, si quieres, llámalo capitalismo, si tienes algún prurito, alguna concepción de la idea de modernidad a la que atribuyes un valor positivo y por la que pugnas, pues prefieres no manchar el término y utilizar capitalismo. Bien, el capitalismo. Eso no me importa poco. En todo caso, la distinción entre una dimensión antropológica de la existencia humana y una dimensión política de la existencia humana me parece fundamental. Y si hoy negamos, parece que todo es política, que es un lema de la lucha de la vanguardia de la izquierda, ¿no? Todo es política. Lo que sucede en la alcoba es política, etcétera, etcétera. Es precisamente porque el proyecto, lo característico del mundo moderno es la absorción, la reducción, la eliminación de lo que queda de existencias antropológicas, es que queda algo de ello. Pero ha habido sociedades que eran eminentemente antropológicas, donde lo que pudiera haber de vida política, de totalización, de gestión unitaria de la sociedad, estaba al servicio del sostenimiento y desarrollo de esa antropología. A mí me parece que una categoría fundamental de la vida política que ha desaparecido en el mundo moderno es la de felicidad, y ha quedado en manos de psicólogos. La felicidad está asociada a haloperidol, al domicilio, al vexativo. Y la felicidad es inseparable de la comunidad, ¿entiendes? Por supuesto que hay maneras de hacer felicidad y que no son estrictamente la que yo defiendo, pero... O sea que hay que seguir separando, y yo creo que hay que seguir luchando porque la política se quede a distancia de la antropología. Porque la vida del Estado, o la existencia del Estado no cale hasta el último rudimento de vida antropológica que quede entre nosotros. Yo incluso asociaba en ese artículo dos nociones del tiempo, de las sociedades cíclicas, en fin, una historia larguísima y complicada que es para otro lugar. Eso por una parte. En cuanto a los campesinos que hicieron la Revolución Francesa, no estaban en la fronda. En la Revolución había muy pocos campesinos, y más que promover aquello que defendían los burgueses, trataban de restaurar sus derechos tradicionales, sus derechos confederarios. Tratan, por ejemplo, de defender la existencia de comunio, de gremios, y frente a ellos, por ejemplo, la ley de Chapelier en Francia prohíbe la asociación de artesanos. Es decir, los primeros obreros, trabajadores, todavía no obreros, artesanos, están defendiendo la existencia tradicional de los gremios. La burguesía lo veta, evidentemente, y buscan formas de asociacionismo que ya no son tradicionales, formas de asociación que empiezan a tener la forma de contrato interindividual. Es decir, un sindicato moderno no es un gremio medieval, y la diferencia me parece muy importante en matizarla. A mí, desde luego, tengo cierta proclividad hacia el gremio, más que hacia el sindicato, o hacia la cofradía, más que hacia el sindicato, pero bueno, o hacia el sindicato en términos tradicionales. En todo caso, otra cosa, la modernidad, es verdad que la modernidad, entiendo que cuando hablas de modernidad te refieres a la modernidad frustrada, vencida, a una modernidad que está en los libros pero que no ha llegado a la realidad. A lo mejor es la que defendía Diderot d'Alembert, o la que defendía Condorcet, o cualquiera sabe quién. Yo me refiero a la modernidad realmente existente, quiero decir, a la que ha triunfado. Podemos darle otro nombre y no llamarlo modernidad, sino capitalismo, industrialismo, y llamar modernidad al proyecto inacabado de la Ilustración. Yo, sin embargo, creo que entre ese proyecto y la realidad histórica hay un vínculo. Quiero decir que no lo digo yo solamente, y ni siquiera me voy a referir a la Escuela de Frankfurt, me refiero a un texto que me recomendó, por cierto, aquí un amigo, que se llama Modernidad y Holocausto, de Bauman, en el que Bauman, un judío, como sabéis, represaliado durante el nazismo, defiende pero a mí me parece de una manera absolutamente convincente, el vínculo interno entre esa idea ilustrada de modernidad y el Holocausto. O sea que a mí no estoy muy convencido de esto. Es verdad que creo que hubo otra modernidad posible, pero esa modernidad posible fue vencida, y fue vencida en el campo de batalla, fue vencida sobre todo en el dominio de los mares, y es la modernidad que defendió el imperio, la monarquía católica. Monarquía católica que yo creo se empeña en extender la vieja morfología de la cristiandad allá donde se extiende, trata de seguir manteniendo una estructura de vida en común que va a ser vencida en su pugna con un imperio, que diría un clásico, depredador, el imperio eril del mundo británico. Entonces, España es, por desgracia, el país más asqueroso de Europa, precisamente. Es un país que vive en una contradicción interna. La contradicción entre, digamos, su ortograma, por utilizar la palabra de la escuela, el deber ser, por decirlo de algún modo, el horizonte hacia el que se dirige, que continuamente tiene que traicionar para competir en los mismos términos que denigra justamente con el imperialismo comercial británico. Con imperialismo comercial británico, es el imperio y el comercio, que decía Chamberlain en un famoso brindis, es lo mismo el imperio y el comercio. Los españoles siempre han sido muy malos comerciantes.
entendiendo por comercio lo que se entiende habitualmente, comercio a larga distancia, comercio marítimo, fundamentalmente. Porque por supuesto que ha habido siempre comercio local, comercio de corto radio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el feudo se vendían los productos del alfoz, por supuesto, pero empieza a abrirse en esa estructura feudal, cuya morfología habría que determinar, empieza a abrirse una especie de porosidad, que yo creo que es una especie de taladro cultural, que es el que promueve el comercio. El comercio, vuelvo a insistir, a larga distancia. Otra cosa, dices una cosa que me ha disonado mucho, me ha generado, utilizas el amarás a tu prójimo como a ti mismo, olvidándote de amar a Dios sobre todas las cosas, por supuesto, como es natural, pero además entiendes que el amor al prójimo como a ti mismo es un poco más o menos que un trasunto del imperativo categórico, y a mi juicio no es la forma de la razón, precisamente porque esa forma está muy concreta y carnalizada en la figura del prójimo. No es actúa de tal manera que puedas querer que la máxima que deje tu acción se convierta en ley universal. Es que ya hasta la formulación es un poco asquerosita, para que puedas querer que se convierta en ley universal. No es amarás a tu prójimo. Y a mí me gusta aún más, con esto ya voy a terminar para ser provocador, me gusta más en su forma medieval. Es la ley de oro de los evangelios, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aparece formulada en el medievo de una forma mucho más bonita, que yo leí en Bloch, en el historiador medieval. No hagas a tu siervo lo que no quieras que te haga tu señor. Esa es la fórmula que a mí más me gusta. Decir que eso es una fórmula pues tan abstracta como el imperativo categórico, no es una forma enteramente encarnada en la estructura de la comunidad, que es naturalmente asimétrica. Mientras que en el medievo se formula, digamos, longitudinalmente, en el mundo moderno, en este mundo que tiene por coordenadas las ideas de igualdad y libertad, pues se formula de manera transversal. Pero entre una y otra formulación hay una importante diferencia. Yo sigo defendiendo la desigualdad, pero una desigualdad en un ambiente habitado en el que la atmósfera sea justamente la del apoyo mutuo y el mutuo reconocimiento. Y con esto termino, porque yo no quiero imponer a nadie nada, yo quiero convencerte. No quiero que dejes esas orgías a punta de pistola. Me gustaría que las dejara por tu bien. Ahora, si no me queda más remedio, es servidumbre voluntaria. Es servidumbre voluntaria. Por eso a veces utilizo la expresión un poco sacada de contexto de anarcocatolicismo. O sea, yo lo que quiero es evangelizarte, no quiero convencerte a punta de pistola. Creo que cometes un error y que estás pecando y que va a producirte cierto daño. A lo mejor me equivoco, también estoy dispuesto cuando discuto con alguien. Es una cosa trivial. Cuando discuto con alguien estoy dispuesto a ser convencido y trato siempre de convencer, porque lo contrario es una conversación de locos. No tiene ningún sentido, pero yo no trato de imponerte. Bueno, a mí eso me convence bastante. No con lo del pecado y eso, pero lo que has dicho del Imperio Católico y todo eso está bastante bien. Estoy convencido, está bastante bien. No tengo la misma interpretación de lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Bueno, pero vamos, tampoco soy un experto en eso. Yo leo a Florence Gautier, que me parece una máxima autoridad, porque bueno, es la editora de las obras completas de Robespierre, y ella, claro, siempre dice que la Revolución Francesa fue, ante todo, derrotada. Y es lo primero que hay que decir, claro. Entonces decir que los que salieron exitosos son los que ganaron la Revolución Francesa, no, perdona, es que no. Los que salieron exitosos fueron los que derrotaron la Revolución Francesa, es decir, el proyecto político de la modernidad. Entonces, claro, dices, yo no quiero... Es que dices, bueno, pero es que ese proyecto fue derrotado. Sí, claro, es lo que yo digo. Fue derrotado y por tanto no somos modernos. No somos modernos, somos capitalistas. Tenemos capitalismo, ¿no? Modernidad. Bueno, lo que pasa es que... Haces una cosa parecida tú, porque también tú muchas veces dices, bueno, y la Iglesia Católica pues tampoco tiene que ser necesariamente esa iglesia que está siempre con el poder y que no sé qué, no sé cuántos. Que esa otra iglesia que no está con el poder es la que fue, la que fue derrotada en el Concilio Vaticano II, por lo visto. O sea, es que aquí tenemos eso, el Concilio de Trento, no sé cuál es el anterior, ¿eh? O sea... El problema que tenéis los dos, perdón por meterme en vuestra conversación, es que tú identificas acertadamente modernidad con capitalismo y tú también. Yo he negado la idea de modernidad porque creo que es un mito oscuro y confuso, nematológico, pero es que voy más allá. La modernidad encaja hasta tal punto con el capitalismo que, contestando a Max Weber y su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde sí es cierto el protestantismo es una justificación también teórica de ese modo de producción, sin embargo,
entre los pioneros del modo de producción capitalista está la propia Iglesia Católica. La orden cisterciense, por ejemplo, se extendió alrededor de toda Europa a través de la explotación de fuerza de trabajo liberada de los feudos, a la cual contrataba para explotar minas de carbón y teniendo pequeños centros de trabajo al lado de ríos, y por toda Europa se fue extendiendo. Lo que quiero decir que la propia Iglesia Católica es la pionera de ese modo de producción, en parte, no lo digo totalmente, porque aquí también están los laicos burgueses textiles del centro de Europa, y también es pionera de la división del trabajo entendidamente moderna. Es decir, no ya solo por la doctrina del hora et labora, sino porque los horarios de trabajo que luego se laicizaron y que pusieron un reloj en medio de una ciudad medieval, eso lo empezaron a hacer monasterios de monjes católicos, y los horarios de trabajo se partieron de los horarios de rezo. Es decir, esto lo explica muy bien David Landes en un libro que le recomiendo a todo el mundo, que se llama El reloj, ¿cómo era? El reloj en la ordenación del mundo moderno, curiosamente. Y el mundo moderno tiene de sus raíces en ese periodo que tú dices. ¿Por qué? Porque no se puede desconectar un periodo de otro, igual que no se puede desconectar de la antigüedad, de Roma o de Grecia, o de ciertas formas de vida política de la polis griega. Por eso también para decir que claro que la distinción entre política o vida antropológica o vida privada se tiene que dar. Lo que ocurre es que ya no es posible dar marcha atrás a la hora de ver cómo el Estado o la sociedad política incide en nuestras vidas privadas. Es que si tú estás descargándote una cosa ilegal en tu ordenador, la policía te va a detener. Y si tú no pagas el recibo de la luz ni del agua, también. Es decir, hasta ese punto nuestro hogar más íntimo está condicionado por lo que ocurre y viceversa. Es decir, el propio derecho está condicionado por el acto moral o inmoral que uno cometa en su privacidad. Si sale descubierto, ese sujeto está aniquilado. Y ya termino mi intromisión en vuestra maravillosa dialéctica diciendo que a ver, hay que ser un poco prudente a la hora de hablar de sectas y tal. Primero porque hay que leer un poco sobre teoría de las sectas, antropología y tal, y segundo porque eso de que cada sujeto del mundo, que son 7.500 millones de habitantes, tenga su secta, eso los neoclásicos en economía lo llaman maximizar su utilidad. Entonces, cuidado, porque ahí hay un criptoliberalismo que no engarza mucho realmente con la doctrina marxista-leninista, que durante 170 años, entre otras cosas, a pesar de sus fracasos, porque aquí creo que estamos los tres defendiendo 3 fracasos. Tuvo el fracaso del mundo que se perdió en la Edad Media, tuvo el fracaso de la Ilustración y yo el fracaso soviético. Entonces, del fracaso hasta el fin del mundo, ¿no? Va a gustar. Claro, que hay gente que no está aquí que también ha fracasado. Hay que ver quiénes han triunfado. A ver, pues es que los triunfos son A ver efímeros. si tenemos algún enemigo común. Yo ya lo he dicho, Sí. al final lo he dicho, o sea, pero bueno, está grabado y que la gente lo vea luego en su casa, ¿no? Pero vamos a ver, Está clarísimo, es el opus. Es capitalista, católico, tal. pero es que el opus dentro Moderno. Pero el opus dentro de la Iglesia Católica tiene unas formas de trabajo que son puras, que aunque sean católicas son bastante inspiradas en el protestantismo. Es decir, el enemigo común, y ya me pongo en plan hermandad, porque hay que hacerlo, ¿no? Otra cosa es que luego en la lucha, cuando triunfemos, nos vamos a pegar entre nosotros, como hicieron Mao y Chiang Kai-shek, hasta que ganó Mao, por cierto, y así va China, que va a ser una potencia mundial. El enemigo común que yo veo es el individualismo extremo subjetivista, que tiene una inspiración teológica protestante y que se laicizan en la teoría posmoderna. O sea, yo no veo, un moderno no puede ser un posmoderno. Y perdón por lo de moderno y por lo de posmoderno. Y tú tampoco, ni yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, entre otras cosas, porque ese tipo de sujeto alienado o flotante, como diría, bueno, producto de ese proceso histórico que va de uno de los padres del mundo moderno, entre comillas, como es Martín Lutero, son esos sujetos desclasados que acaban defendiendo sus políticas identitarias, me da igual si son de izquierdas o identitarias en el sentido neofascista, porque son primos hermanos, y que en el fondo lo único que está haciendo es reivindicar su capacidad de consumo y de producción en un mercado pletórico de bienes y servicios. Hasta tal punto que, bueno, yo no me acuerdo que una vez una profesora en política, si somos aguas, no bebo alcohol. Una vez, yo es un cabreo. Una vez una profesora en Somos Aguas se cabreó porque la dije,
Pues la dije en su clase que una icurriña que vendían en una misma tienda donde vendían una bandera con la gala de San Juan era una simple mercancía que maximizaba la utilidad marginal de un consumidor. Y entonces me dijo, facha, y yo, pues nada, pues allá tú. Pero no es así. Y en fin, quería acabar con una... quería acabar contando una anécdota personal. Yo estuve en el 2014 en la Santa Sede del Vaticano, conocí al Papa actual, en una cosa que organizó la Iglesia que se llamaba Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en el cual participaron, aparte de la OA que estuvo allí, un montón de movimientos sociales, políticos que también estaban en el foro de Sao Paulo, que ya que mencionaste lo de Otro Mundo es Posible antes, que aprovecho para decir que creo que es uno de los eslóganes más de izquierda indefinida que te puedes tirar a la espalda, porque otros mundos posibles son los exoplanetas que han descubierto hace poco también, ¿no? Que parece recién salido del OJC. Bueno, lo que quieras, pero es que, a ver, es que proletarios de todos los países unidos, aunque no estaban unidos, era más definido que Otro Mundo es Posible. Eso sí es verdad. Claro, entonces, volviendo al tema de mi estancia en Roma, que fue estupenda, yo me acuerdo que todos los grupos que estaban allí, que por cierto conocí a Berta Cáceres, que asesinaron hace unos años, cada vez que intervenían, y estando delante, ¿cómo se llama el cardenal negro? Henry Tucson se llama, el que está ahora, que dicen que puede ser el sucesor de Francisco. Es surafricano, Peter Tucson, ¿no? Surafricano. La gente, que había de todos, movimientos de trabajo agrícola, gente de la vía campesina, que se reúnen cada 2 años para hacer una asamblea, gente de cristianos de base de todo el mundo, movimientos indígenas, etcétera, gente que había estado en la cárcel torturada, gente que habían visto a compañeros de lucha asesinados y habían sujetado su cadáver con las manos ensangrentadas después de que les habían retirado las tierras la policía o el ejército de Guatemala o de Bolivia o de por ahí. Cada vez que acababan una intervención decían globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Y Tucson decía, esto es un foro de debate, por favor, ni el Papa ni la Iglesia es partidaria de ir más allá en este justo momento. Y yo pensé para mis adentros, ni en este justo momento y en algunas ocasiones tampoco mucho. Entonces, pequeña crítica que hago, pero quiero decir que yo insisto en mi argumento de antes. Puede haber momentos de conexión, puede haber momentos de enemigo común y puede haber momentos en que no, que son la mayoría. Lo que ocurre es que, bueno, no sé, ya está, se me han quedado cosas por el tintero, como por ejemplo lo del imperio humano, que todos los imperios son humanos, no sé que sea uno galáctico, ¿no? Pero, en fin, Antropológico. ya, pero una alienígena. Bueno, ahora los que tengáis preguntas. Una cuestión. Hemos excedido bastante el tiempo, entonces se me ocurre lo siguiente. Oficialmente queda encerrada esta mesa, entonces aquellos que quieran unirse, ese es el momento. Y se abre un periodo de preguntas informal si es que los ponentes están de acuerdo en quedarse un rato más. Yo me puedo quedar un rato más. O sea, sí. ¿Cuánto es? Un rato. Pues hasta las 9 menos cuarto, ¿qué hora es? Ah, bien. Las 8. Todavía tengo tiempo. Bien. Bueno, eso. Espera, que había alguna pregunta primero por ahí y ahora vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque creo que ha sido bastante interesante. Ha sido un debate bastante interesante con mucha idea filosófica en juego, ¿no? Que creo que merece la pena. Y lo que yo quería plantear, para ver qué le parece a la mesa, ¿no? Es el asunto de que, lo que se ha dicho hace un momento, ¿no? Todos hemos sido derrotados, ¿no? Los tres hemos sido derrotados. Yo creo que el propio catolicismo, la idea católica no puede ser jamás derrotada. Es decir, no hay una derrota del catolicismo, no hay una derrota de la comunidad. Y el catolicismo al mismo tiempo siempre previene del mal en el mundo. Es decir, al mismo tiempo que consideramos que esto no solo es posible, sino que el príncipe de este mundo es Satanás, es el mal. Mientras que esto pase así, no es demasiado raro que la comunidad esté en cierta destrucción. Pero siempre habrá un mínimo antropológico al que agarrarse, en el que es el hombre, en el que confiar en la Santa Iglesia, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Es decir, nunca puede ser derrotado y además está previsto todo esto que está pasando. Es decir, no es una cosa que deba sorprendernos a los católicos, ¿no? Y por otra parte, los otros dos proyectos que son derrotado un proyecto meramente político y otro proyecto meramente ideológico como el de Carlos, ¿no? Son proyectos, esos, que no son reales ni han sido nunca reales. Yo creo que lo que dice Fernando Muñoz, la tesis básica de la antropología, de lo que es el hombre, lo que es Dios al final, ¿no? Porque el hombre siempre remite a Dios, no siempre remite a otra realidad, como decía ayer el obispo. Yo creo que la virtud de eso
que no puede perderse jamás, que no hay una derrota última nunca en el mundo desde que vino Cristo, ¿no? Porque venció el pecado, venció las cadenas de la muerte. Y es el asunto del catolicismo. Y por cierto, el planteamiento ideológico de Carlos Fernández Liria, al final lo que viene a decir, me parece bastante grave, porque nosotros comprendemos que el mundo puede ser malo, que hay mal en el mundo, y eso es así. Es decir, vamos a luchar por un mundo mejor, sí, vamos a luchar por un mundo mejor, pero es que ese mundo que tú estás planteando es una mera idea que no existe. Y estás diciendo que habría, que si hay cadáveres, que lo haya. ¿Por qué? Por la idea que tú y otros tenéis en la cabeza. Eso es lo que estás diciendo, Carlos. ¿Sí o no? La idea de un parlamento, cuando dice no, un número de cabezas, etcétera, si hay que cortar con una guillotina al que piensa distinto, porque lo dice un parlamento, que se le corte la cabeza. Bueno, si para conseguir que no haya que cortar cabezas hay que cortar cabezas, es un problema moral grave, desde luego. Bueno, pero en pero todo desde caso... luego que el proyecto político consiste en todo lo contrario, precisamente, porque es que el asunto de la tolerancia y todo eso es una cuestión de la Ilustración. Claro, bueno, pero en todo caso, Carlos, lo que quería decir es que si hay que mejorar el mundo, si hay que luchar por un mundo mejor, etcétera, la forma de que eso se haga no es pensar en un futuro perfecto, una idea hacia la que hay que avanzar, que no existe realmente, sino cambiar el propio corazón de cada hombre, que si no, no hay forma de que se cambie el mundo. Esa es la diferencia. ¿Qué? Esa es la diferencia. Claro, esa es la Ahí está diagnosticado perfectamente. Esta es la diferencia entre un católico y un marxista. Claro, sí, sí. O entre Sartre y Camus. Claro, yo no confío. Yo creo que el católico, o sea, los católicos también aspiramos a una sociedad mejor. Nosotros Sí, por supuesto, cambiando el corazón del hombre. Pero es que no se puede, es decir, lo que no queremos los católicos, Eso es lo y creo que se opone completamente, es, digamos, inmolar al hombre en el sacrificio de la historia por una idea que está por venir, que eso es lo que está proponiendo. Una idea que está por venir y que es una mera idea, que no existe realmente. Yo creo que hacer el bien al prójimo, en cada caso, al ser concreto, de carne y hueso, ¿no? Como decía Fernando, es lo único que el hombre puede hacer dentro de su ámbito moral. La lucha política, etcétera, por una idea que no existe realmente, y además que es que el gran problema es que eso tampoco sana, que hay una cuestión antropológica de fondo importantísima. Y es que tú consideras que la vida del hombre debe dedicarse a eso, a quemarse, ¿no? En ese sentido, en esa empresa grande, por decirlo así. Es que, bueno, ¿dejo responder al público de la mesa o doy la palabra a alguien? ¿Cómo vas a hacer? Yo creo que una. O a ver, responda a la Lo digo porque hay mucha gente levantando la mano. Sí, que sean Si anotáis es un barullo luego. Como tenemos una hora. O sea, muy... Bueno, ya más o menos... junten tres preguntas. No, yo traduciría, si tengo que contestar, a ver si lo consigo muy rápidamente. Yo lo traduciría, yo no diría, para conseguir para cumplir una idea que no existe, propongo matar todo lo que haya que matar. Yo no digo eso. Vamos a traducirlo en unos términos más sensatos. Para conseguir que las estructuras dejen de estar matando todos los días delante de nuestras narices sin parar, lo que propongo es dejar de mirar tanto si somos buenos o malos y si tenemos un corazón bueno o malo, dejar de mirar tanto nuestros corazones y empezar a poner manos a la obra. No necesariamente pegando tiros, sino a lo mejor no votando a quien se vota, votando otra cosa, no sé, proponiendo enmiendas parlamentarias, no sé, de ese tipo. Bueno, así resulta menos terrorífico. ¿Con qué fin buscas esto? Esta es la pregunta que hemos ¿Que surgido con toda... pues porque si vivo en un mundo... Te quedan 30 años de vida y luego no hay nada. ¿Con qué fin buscas la justicia social? ¿Qué te importa la justicia social si luego no repercute en tu vida? Bueno, es que pues eso es lo que me parece a mí... No, es una cuestión que me ha surgido porque digo, si no existe materialismo, todo es individuo, todo es materia, todo tal, ¿por qué luchar por una justicia y luego, además vamos a morir en 30 años y luego oscuridad? Me disgusta que esté muriendo gente. O anotamos las preguntas. Eso se pero no por la... Porque habrá gente que... Pero después, anótate luego para proyectar, si no... Pero decidid, hacemos diálogos y hacemos preguntas y anotamos. Sí, mejor pregunta. Yo es que soy más... Yo somos cuadriculados, ¿sabes? Lo que tienen los marxistas. Y además habéis beneficiado, ¿veis? Que bueno, yo tenía preguntas para los dos.
puede que algunas sean un poco largas de responder, entonces sí propondría, tengo curiosidad, y hablarlo con vosotros en otro momento. Pero en primer lugar me dirijo a usted, profesor Santiago Armesilla, porque ha dicho que usted ha demostrado que Dios no existe, diciendo que el catolicismo se basa en la creación desde la nada. Pero la realidad es que incluso los materialistas como son los físicos, el propio Hawking ha tenido que retractarse más de una ocasión, porque primero dijo que el universo se creó porque necesitaba existir y que por tanto tenía un principio y un final, y luego dijo que antes del Big Bang no había nada, es decir, y después ha tenido que retractarse varias veces. Entonces no es solo de una corriente religiosa algo como explicamos esto, por lo tanto esa creación es nulo, que tú la niegues no me está rechazando a mí la idea de Dios, porque ni siquiera el físico es capaz de explicarla. No es capaz de explicar el que ha pasado en ese momento. Entonces, yo por ejemplo, no veo una demostración de que me digas que Dios no existe. Por otra parte, ha asumido que el catolicismo y la política van juntos. Ayer justo estuvo Monseñor Martínez Camino, su charla iba sobre el por qué el catolicismo ni es ideología ni es política. Ni es filosofía ni es ideología. Y él lo que dijo es un poco lo que ha dicho Fernando. El catolicismo no te dice cómo organizar un Estado, te dice cómo llegar a salvarte, o ese camino de salvación que vende de alguna forma. Entonces no es política, aunque tradicionalmente se haya unido a eso. De hecho, si uno se lee los evangelios, cuando a Cristo le preguntan, oye, ¿pagamos o no pagamos al César? La respuesta de Cristo es clara: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, la separación tendría que ser muy evidente, aunque luego en la práctica no se dé tanto. Y luego, en base a lo que tú has dicho, luego lo está relacionando a lo que usted estaba propuesto. En primer lugar, lo que no hay que ser bueno, sino buscar un mundo bueno. ¿Eso cómo es posible? O sea, yo tendría ahí el derecho de preguntarle lo que pregunta Moore, aunque no esté de acuerdo con él, ¿qué supone ser bueno entonces? Porque si uno, las estructuras, si tomamos la definición de Santiago Romano, como ese conjunto de personas ordenado, con un fin común y con cierta trascendencia en el tiempo, es lo que forman las estructuras. Si esas estructuras están bien envenenadas o corrompidas, es porque las personas lo están. Entonces, si las personas no cambian o no tienen esa intención de cambiar a ser buenas, no pueden pretender cambiar esas estructuras, en tanto que son parte esencial de las mismas. Entonces, ¿cómo propones ese mundo bueno, o cómo definirías ese mundo bueno sin pretender cambiar o sin pretender hacer esos actos buenos? De hecho, por ejemplo, un ejemplo sería el propio Mandela o Gandhi. A Mandela lo meten 30 años en la cárcel, ya no solo por defender el derecho de los negros sino por intentar hacerlo mediante las armas, porque descubrieron todo un arsenal impresionante en su casa. Y cuando sale de la cárcel no se dedica a pegar tiros ni a tal, sino intenta dar un ejemplo de lo que él realmente quería. Y es cuando empiezan a cambiar las cosas realmente. Esas son las dos preguntas que yo os quería hacer a los dos. ¿Podemos responder ya? ¿Puedo empezar el primero, si no os importa? A ver, ay, perdón, soy Omar. Sí. No, además hay que grabar. ¿No está Pero no grabando? está conectado. Sí, sí. Vale, perdona, lo siento. Vale. A ver, tu pregunta primera me enlaza con la intervención de tu compañero. Sobre si el catolicismo es político o no. A ver, yo primero he hablado de política y de vida política. Yo creo que la gente tiende a confundir política simplemente, pues yo qué sé, con la cuestión del Estado, etcétera. No, estamos hablando de un producto histórico de la evolución de la vida política, que es una cuestión aristotélica. Pero cuidado, la prueba de que el catolicismo tiene también un proyecto político se resume en dos palabras: Urbano II. Es decir, el Papa que dijo, vamos a hacer las cruzadas contra el Islam. Es decir, porque y eso es política, esa lucha es política. Además, incluso es una lucha de dialéctica de clases y de estados, donde hay un proyecto político cesaropapista, que es el del Islam suní, que es el del chií, y un proyecto que no es cesaropapista, que es cierto, donde hay separación iglesia-estado, pero que también es un proyecto político de organización de la vida política, y son incompatibles. Y además el Papa Urbano II levantando la espada y gritando Deus Vult. O sea, Deus Vult es un grito político, no es un grito moral. Por eso yo digo que transformar a todos los sujetos humanos en su corazón para que se salven es
No, para que vayan a las cruzadas también. Bueno, ya, pero eso es político. Ya, pero cuidado porque habrá, porque es un proyecto imposible y eso tiene que ver también con una cuestión con lo de la derrota, porque vale, mientras exista el mundo y después de Cristo, pues el catolicismo no puede ser derrotado, eso es lo que has dicho. Pero es que yo también pienso que mientras haya capitalismo habrá comunistas, con lo cual cuando el capitalismo haya desaparecido y a lo mejor el modo de producción capitalista ha sido sustituido por el socialista, a lo mejor el capitalismo ha muerto de éxito y el socialismo y el comunismo pues han llegado y ya no tienen ese enemigo, tienen otros, no que sé, una diáspora planetaria o algo así, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, claro, mientras el mundo sea mundo no estaremos derrotados, eso está muy bien, tanto para ti como para mí, pero claro, quiero decir, mientras el Eibar esté en primera división puede ganar la liga. Cuidado con eso porque dice mucho pero también no. Pero un momento, ¿no? He pedido que no hagamos diálogo, por favor. Lo que yo quiero decir es que, vamos a ver, y esta acción política tiene mucho que ver con una cosa que ha dicho Fernando antes, que yo creo que además es la parte más racional del pensamiento católico, y es la corporeidad. Y esto tiene que ver con, bueno, tú lo sabes, es decir, la racionalidad humana es corpórea, es operatoria, y esto tiene mucho que ver con mi crítica a la idea de espíritu, de alma y de Dios. Cuando el espíritu está encarnado, según la doctrina católica, y actúa en el mundo operando con cosas y haciéndolo, el catolicismo tiene una ventaja sobre el resto de religiones, incluidas otras ramas del cristianismo, y es que el cuerpo no es algo tan negativo como pueda ser, por ejemplo, para un protestante, es decir, o para un musulmán. Cuando un musulmán, sobre todo si es sunita, de rama salafista, el cuerpo es un envoltorio superfluo que está evitando, para el salafista, está evitando precisamente el cumplimiento de la yihad menor. La yihad menor es, y cuidado, la yihad menor es política, ¿pero por qué? Porque esto es un subjetivismo radical musulmán para justificar que la yihad mayor es portarse bien. No, la yihad menor es la importante. La yihad menor es hacer la guerra santa. Pero es que lo de Urbano II es guerra santa también, es política. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no se puede separar la religión de la vida política porque es un producto de ella. Antes de la vida política, antes de los estados, no hay religión, hay cultos luminosos, paleolíticos, neolíticos, lo del animal divino de Gustavo Bueno. Y sobre Hawking, voy a ser malo, y sé que voy a ser malo, pero es que, de verdad, Hawking es una persona que es muy capaz, como científico que es decir, todos los científicos son muy inteligentes en su campo, si se sacas de ellos muchas veces patinan, esto también pasa con los economistas y mucho, y digo yo que he hecho un doctorado en economía. Los economistas patinan siempre. Sí, pero sobre el campo también. Bueno, cuidado. Van a ser economistas también, no me sean malos, machote. A ver, lo que quiero decir es que cuidado con Hawking porque mucha gente solo le hace caso simplemente porque está en una silla de ruedas y tiene voz de robot y ya eso fascina. Le hace ver como una especie de ser luminoso de la guarda de las galaxias que haga decir amén a todo absolutamente lo que diga. Y no es verdad, no es cierto. Es decir, muchas veces los científicos más ateos están manejando ideas metafísicas, religiosas sin saberlo. Y en los científicos se nota muchísimo. Desde hace tiempo la idea de Big Bang no refiere a una creación ex nihilo, refiere a un proceso en el cual el espacio-tiempo relacionado con Minkowski se está conformando, pero previamente tenía que haber algo, porque la idea de nada absoluta, sustancializada, también es imposible. Es decir, la idea de nada es una idea que hace referencia, si lo asociamos a una cuestión racional, a un lugar o a un ámbito o a un fenómeno donde antes había algo y después ya no había ese algo. Y se dice que no hay nada, pero la nada absoluta es imposible, no existe. Entonces, no hay una gran explosión, el Big Bang no es una gran explosión, el nombre está mal configurado. Lo que hay es un proceso de generación de materia y energía a partir de otros procesos previos donde había algo, pero ese algo seguramente sea material, pero no tenemos las herramientas físicas adecuadas para poder analizarlo más allá de... A ver, porque aquí hay gente muy joven, pero los que tengan ya una cierta edad, las televisiones estas antiguas que sintonizaban, pues estas imágenes que eran como de moscas, ¿no? No sé si os acordáis, ¿no? Que eran como grises, eso se sabe que son los efectos de la radiación cósmica de aquel gran proceso de Big Bang. Pero ¿qué ocurre? Que ese proceso no es una creación, no es una gran explosión, es una conformación del universo tal y como lo conocemos a nivel físico, pero no podemos, por ahora, analizar lo que había antes, porque no podemos todavía, y a lo mejor no lo podemos nunca, y ahí está la grandeza de la idea de material ontológico general del materialismo filosófico,
en poder analizar y operacionalizar con aquello que había antes de esa producción, es decir, con aquello que había antes de la generación del espacio-tiempo tal y como lo conocemos. Porque todo lo que existe en nuestro universo es espacio-temporal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuidado con la filosofía espontánea de los científicos, porque muchas veces puede ser utilizada una idea suya para justificar una idea que tengamos y a lo mejor nos están haciendo la 13-14. Entonces, cuidadín. Y sobre el cambio de las personas y de las estructuras, pues, y ya con esto acabo te dedujo a ti, a ver, me voy a poner un poco, digamos, mundano. Hay gente que no cambia en la harina. Y hay gente que finge un cambio para adaptarse a una circunstancia y sobrevivir. Tanto criminales como buenas personas. Y entonces hay gente que no cambia en toda su existencia. Para que una persona tenga una catarsis, requiere vivir de unos procesos y tener unas determinaciones personales que se lo permitan, pero si no, hay gente que no... O sea, yo lo siento, pues que hay gente, me pongo en términos religiosos, es que son insalvables. Hay gente que no es reformable, hay gente que no es reinsertable, hay gente que no es salvable, hay gente con la que no hay nada que hacer. O sea, no ya solo un criminal horrendo. La mujer esta de Almería, esa no es reinsertable en la sociedad. No es reinsertable. ¿Tú te sentarías a comer en la mesa con un tío que ha violado a un bebé? No. No, ni yo, ni nadie. Y con un asesino de niños no te puedes sentar a comer. Y yéndonos a otro campo, y no lo puedes salvar. Entonces, si al que le da satisfacción salvar a ese sujeto, puede ser a un sacerdote que le confiese porque ha cumplido con un cometido profesional. Perdón por reducirlo a eso, pero a esa persona le dais, es que ya ha cometido un acto que le ha hecho cruzar un límite, y no hay retorno posible a la comunidad. No hay retorno. Y si nos ponemos en ejemplos no criminales, hay gente, pues, que va a ser toda su vida cabezota, hay gente que va a ser toda su vida aprovechada de los demás, y hay gente que va a vivir toda su vida fingiendo algo que no es. Y con esa gente lo mejor que puedes hacer es, por tu bien personal, evitarlos. Porque vas a sufrir y te vas a convertir, con perdón, o sea, quiero decir, no puedes sufrir, no puedes ser Don Quijote con todo el mundo, no puedes ser una ONG personal de los demás. Hay gente con la que no te puedes gastar el tiempo para hacerles mejores personas porque no lo van a ser nunca. Con lo cual, con esa gente no puedes contar para nada. Y esta gente te la encuentras tanto en la Iglesia, como en un partido de izquierdas, como en el liberalismo, como en la comunidad del siglo XI, como en el futuro. Y en el Paleolítico Superior. Con lo cual, y esto no significa que no haya que defender, ayudar a los demás, ni proyectos políticos comunitarios, socialistas, comunistas o distributivistas, que es socialismo clerical. Lo que digo es simplemente que hay veces que no es aconsejable que una persona gaste su tiempo y sus energías en algo, en otra persona que lo único que le hace es perder el tiempo y sufrir. Y esto es un consejo que lo puedes tomar como egoísmo, pero no, es supervivencia, digamos, es supervivencia moral, con lo cual no es egoísta, es colectiva. No, pero ahí yo te respondería, al final la estructura está formada por personas, entonces con esas personas que forman parte de esas estructuras que conforman nuestra sociedad y haces que las excluyes directamente de la sociedad, ¿a dónde? Las metes en la cárcel de por vida, en campos de concentración, forman parte pero no forman parte, pero al final esas estructuras, esa gente mantiene esas estructuras. Pero estás autorizando una reducción al absurdo de lo que estoy diciendo yo, es decir, yo no estoy diciendo que ahora que meter a un criminal horrendo, yo la prisión permanente revisable no estoy en contra, es decir, pero si estoy hablando de personas normales que simplemente son unos tocapelotas, que no son criminales, pues no lo vamos a meter en un campo de concentración. Lo único que te estoy diciendo es, pues no seas su amigo, no juntes con él, no te hables con él, porque te va a hacer perder el tiempo, te va a desgastar emocionalmente. Simplemente, es que no tiene sentido perder el tiempo con una persona así, porque es que además son gente tóxica. Hay un libro que se llama así, Gente Tóxica, que es un poco autoayuda, criticable, pero tiene su parte de verdad porque hay gente que es tóxica. Entonces, a una gente tóxica, ¿para qué la vas a transformar? Si no tiene arreglos. Tendrán su secta también ellos. ¿Tendrán su qué? Su propia secta tendrán también ellos. Eso que tendrá. Yo lo que sé es que son mala gente y adiós. Yo lo único que objetaría a lo que has dicho es que yo no estoy de acuerdo en que las estructuras estén corrompidas porque la gente está corrompida. Es que precisamente ese es el problemilla en el que no estamos de acuerdo. Yo creo que precisamente el concepto de estructura se inventó para no tener que presuponer que los efectos dependían de la actitud de las personas. De hecho, además, Marx ha sido reivindicado desde el estructuralismo, precisamente a partir de un texto que tiene en el prefacio, que lo que dice es no he pintado de color de rosa ni al terrateniente ni al capitalista, pero que conste que no iba de eso, que no se trataba de criticarles,
porque la estructura que he descrito en este libro no depende de que ellos sean buenos o malos. O sea, si el capitalismo es malo, según Marx, es porque aunque las personas sean buenas, la estructura sigue siendo mala. Esa es la tesis de Marx. El capitalismo es malo, es un sistema fatal, porque incluso si son buenos los habitantes del capitalismo, el resultado sigue siendo malo. Es lo contrario de lo que ocurre, porque tú dices, ¿cómo cambiar una estructura sin cambiar a las personas? Pues es precisamente, hay una respuesta muy fácil, que es precisamente la invertida de eso. Para eso se inventó el derecho. El derecho se inventó para eso. Una buena ley es una ley que no necesita presuponer que las personas sean buenas para que el resultado sea bueno. Una buena ley es una ley que, incluso presuponiendo que son malas las personas, de todas formas el resultado es bueno. Al contrario que una mala estructura, que es precisamente una estructura que, aunque las personas sean buenas, el resultado es malo. Y hay una diferencia entre estructuras y leyes. Las estructuras pertenecen a la realidad y las leyes al derecho. El derecho se inventó para eso. Y aparte del derecho, el ser humano no ha inventado muchas más cosas a ese respecto. A ese respecto, el hombre no ha inventado más que dos cosas, la religión y el derecho. La religión presupone que lo que hay que luchar es porque las personas sean buenas, y el derecho es un intento de no tener que hacer esa presuposición. Yo, como sí es verdad que tengo un cierto pesimismo antropológico, no sé si como el de Santiago, pero un poco también sí. No soy pesimista para nada. Antropológico sí, o sea, bueno, no sé, con respecto a estas personas no os veis el tablet, dirás tú, no sé. No, eso... Yo lo que... No, bueno, da igual, yo lo que digo es que creo más en el derecho que en la religión. Aparte de que la religión lleva existiendo desde que el ser humano es el ser humano, lleva existiendo por tanto 50.000 años en este mundo, quizás, no sé, y no ha creado más que desastres, barbaridades y crímenes. Mientras que, bueno, el derecho todavía está por ensayar, porque es que una cosa son 50.000 años y otra cosa son 300 años. El derecho tiene, hombre, dices el derecho romano y no sé qué, pero vamos, el proyecto de un Estado de Derecho tiene 200 o 300 años, no tiene más. Entonces, todavía está por ensayar que eso triunfe. Y el resultado no me cabe duda de que sería mejor una sociedad en Estado de Derecho es mejor que una comunidad en Estado religioso. Eso no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Por ejemplo, una comunidad en Estado religioso es perfectamente compatible con 50.000 años de patriarcado. Una sociedad en Estado de Derecho no es compatible ni con 10 años de patriarcado, ni con una década de patriarcado. ¿Pero con qué derecho? Con el derecho. Ah, pues eso está. O sea, no, claro. Pues hay que... El romano lo fundamentaba, de hecho, esa teoría. Y el griego también, el griego no permitía a las mujeres divorciarse. Yo creo que el derecho se empieza a... bueno, por supuesto está el derecho que es el punto de referencia clásico de todo. Pero digamos que es en la modernidad donde se empieza a pensar, a poner las bases sobre lo que podría ser una sociedad en Estado de Derecho. Y es cuando empieza a teorizarse el derecho constitucional y tal y cual. Pues eso, tú coges esos teóricos, lo han pensado, pero bueno, ahí está. Vamos a ver, Fernando, qué nos Yo dice. iba a decir dos cosas nada más. Sí. Bueno, el derecho moderno es el derecho del último Reich alemán, pues convierte en legal pues, la expropiación de los judíos, sencillamente. Pero bueno, si las estructuras actúan al margen de la voluntad de los Después de quemar el agentes- Parlamento, ¿eh? Después de quemar el Parlamento. Sí, pero abrieron otro. O sea, abrieron otro, de partido único, bueno, bien. Bueno, es que hay gente que no hace distinciones, claro. O sea, Claro, también claro. Franco también quemó el Parlamento y después abrió otro, claro. Bien, Si bien. tú no ves ninguna distinción ahí, Poniendo por ejemplo, ejemplos no sé, una del distinción mundo muy romano importante. o del mundo griego. Yo creo que el debate que tienes ahora sobre la idea de Estado de Derecho, tú la ciñes a un proyecto ideológico y tú creo que eres más amplio Que el derecho puede tener que distintos todo- contenidos. que todo Estado por el mero hecho de ser de derecho. Arabia Saudí es un Estado de Claro. derecho islámico. Claro, pues eso. Pues eso. Que el derecho como tal, como forma, no dice nada, que el problema es el contenido legislado, ¿no? En todo caso, el asunto al que yo quería hablar era otro. Si las estructuras tienen una dinámica propia y los agentes son irrelevantes, el problema del individuo en la historia, pues tenemos muy poquito que discutir. Amor fati, y se acabó. Pero eso contradice la idea misma de la evolución, evidentemente. Es decir, hay un texto mucho más lapidario y mucho más de una carta de Engels a Starkenberg, en el que Engels dice que si el cabo Napoleón hubiera muerto en Tolón,
pues otro cabo del ejército francés hubiera vivido la vida de Napoleón. Es decir, No dice exactamente eso, dice otro hubiera ocupado su lugar, Hubiera ocupado. pero no dice si hubiera logrado lo mismo que Napoleón. Cuidado porque, es decir, esto también es una crítica que hace fuentes precisamente a ciertas ideas de bueno, es decir, el Estado no es un teorema alfa-operatorio, en el Estado además de clases hay sujetos con voluntad, sentimientos, buena gente y mala gente haciendo acciones, hay acciones beta 2. Por tanto, En eso tienes razón, lo que ocurre es que esas personas tienen una libertad siempre limitada por las estructuras y cosas que no pueden hacer por mucho que quieran. bien, evidentemente. Es que lo de la libertad limitada sí también es, claro que tiene una libertad limitada, es que el hombre es finito, entonces claro, no está en su mano realizar deseos absolutamente, ¿no? Claro, por supuesto. Pero hay un margen de acción. Es decir, que hay voluntad, hay responsabilidad, hay decisión. La remisión a una estructura, a mí me recuerda, claro, es un truco, no sé llamarlo truco, dice Finkielkraut en algún sitio, no recuerdo exactamente dónde, que, sí, es Finkielkraut, y si el amor durara. Dice que se acuerda de la Rochefoucauld y de sus no sino, o Dietrich von Hildebrand lo llama el pensamiento del Nazenbach. Es decir, en realidad esto no es sino... Todo lo que estamos haciendo no es sino la mecánica de una infraestructura que actúa de manera inconsciente, nosotros no nos damos cuenta de los determinantes de nuestra acción, no lo saben pero lo hacen, que dicen también. Entonces no hay nada que hacer, quiero decir, si esto es así se acabó. Pero las estructuras, yo estoy de acuerdo, primero esa estructura está siempre presente a la conciencia. O sea, yo creo que la conducta no tiene profundidad. Esto también es para tratarlo con mucho recorrido en el terreno, digamos, de la psicología. La conducta no tiene profundidad, se explica en sus propios términos. Es decir, vivimos en un mundo fenoménico. Y ese mundo fenoménico no se explica en términos ni neurofísicos, ni económicos, ni de voluntad de poder, ni estructura de dominación, ni de libido, se explica en sus propios términos. Entonces, esto significa, entre otras cosas, que podemos comprender al otro. Cualquiera comprende al otro. Y además que el otro actúa de manera consciente, es responsable de lo que hace. Si las estructuras funcionaran automáticamente, mecánicamente, habría que exculpar a Soros, habría que exculpar a esos personajes tan odiados, y con razón, ¿no? por muchos de nosotros. Habría que exculpar al propio Hitler, o a los cabecillas nazis. Si me toca otra vez hablar, al recordarlo y si se me olvida que contestes. Cuando la pregunte y... No, ahora que conteste, que pregunte. ¿Se me oye? Sí. Vale, muy rápido, si no da tiempo. A ver, para los tres ponentes. La primera para Fernando. En tu exposición me falta el entendimiento como guía de la voluntad, que hay que recordar que Santo Tomás el que dice: el sujeto de la fe no es ni la comunidad ni la voluntad, sino el entendimiento. ¿Por qué? Porque su objeto es la verdad. ¿Dónde está ahí el problema en tu teoría? El problema del entendimiento, de la objetividad. Para Santiago, el papel que juega la teoría valor-trabajo y su vínculo con el precio para toda acción política que se preste como tal, es decir, para la posibilidad de transformación. Y para Carlos, bueno, lo primero, a mí me encanta tu ponencia, me parece que eres el más creyente, te lo digo de verdad, y por una sola razón. ¿Tú eres creyente? Luego te lo contesto. Pues por una sola razón, porque te humillas ante la ley de la conciencia. Y a partir de ahí has hecho una demostración de la existencia de Dios, y eso es así. Bueno, gracias, es un honor. Que, por cierto, esa ley de la conciencia es válida por sí misma, no para otra cosa, es por sí misma ya válida. Por eso es objetiva. Pero quería decir una cosa, dentro de las figuras que has puesto entre el típico que está aquí con las vallas y va a misa los domingos, da limosna a los pobres, o el que se queda en su casa, a mí me falta una tercera figura, que es el prototipo de pijo que va a un colegio privado, sale del colegio y quiere ser tan bueno que no deja de ser un revolucionario. Quiere ser un revolucionario que quiere cambiar todo, que no hay ningún criterio de objetividad por lo cual cambiar. Y me da lo mismo, hoy me alío con los pedagogos, mañana con los psicólogos, pasado con la burguesía catalán, al otro con el Islam, me busco enemigos debajo de las puertas, por ejemplo los hombres, y así, el caso que se vio en el principio de contradicción no viene otra vez. Esa es la tercera figura que te ha faltado. El pijo. El pijo que quiere ser tan bueno, sí. Y tan activista, que se contradicen mutuamente constantemente. El pijo progre, vamos. Bueno, es que yo creo que todos los pijos tienden... No casual, que ahí sí que hay lucha de clases. Es decir, que es necesario ser pijo. Lo último, ya te digo que una persona del barrio no acaba con el síndrome del activista, es necesario ser un pijo, ser un reprimido sexual, estar todo el día. No, es verdad, y eso tiene mucha culpa
Yo creo la educación católica que se da hoy en día, porque si a uno le están todo el día, Dios te ama, tienes sentimientos, eres una persona que te quiere, al final uno no sabe si follarse a su madre, si follarse al perro o hacer de eso una bandera política. Yo, perdón por responder antes que Fernando, pero yo que he ido a un colegio católico, los clérigos de San Viator en la Plaza Elíptica. Ah, bueno, San Viator no es pijo. Vale. Sí, lo es. No pijo, en San Viator no es pijo. Es concertado. Pero No, eso es un detalle importante. San Viator es una zona y tú eres de bueno, eso lo sé, vale. Tú eres de barrio. No, yo me refería a una pero, no es necesario ser no, de lo que quiero decir es ir a un que colegio de Opus, de Pozuelo y acabar así. Vale, Venir aquí y disfrazarse de revolucionario. Pero lo que te quiero decir es que por mi experiencia, los tres tipos de personas que yo he visto que han salido de este tipo de colegios son o gente muy conservadora, o impíos pijos como tú dices, o yo, que soy el único caso que y ya. Pero no valía, ¿eh? Qué nervios era. Vale. Sobre el entendimiento, yo no profeso esto del creo porque es absurdo, mucho menos. No creo que la idea de Dios sea la idea de Dios. No creo que Dios sea absurdo, pero creo que es inagotable. Entonces, claro que no renuncio al entendimiento. Hay que hacer un esfuerzo racional, lo que digo, y es más, creo que podría hacerlo. Creo que hay razones para creer. Y no en cualquier Dios, sino en el Dios más racional de todos, que a mí me parece que es el Dios católico. Me parece que hay razones, pero darlas es prolijo y complicado. Y son razones que se mueven en el terreno de la razón natural, pero no son razones definitivas, demostrativas, apodícticas. No son construcciones teoremáticas. Dios no te cabe en una botella. Dios no lo puedes mostrar pues así ostensivamente más que para el que ya cree en Dios delante de la hostia. De manera que lo demás es hablar por hablar, pero se puede agotar, se puede llevar el entendimiento muy lejos. Sin embargo, por la fuerza de la sola razón, yo creo que tú no logras tener fe. Quiero decir, vamos a ver, me da un poco de vergüenza poner ejemplos personales. Yo hace veintitantos años era un lector furibundo de Michel Foucault y me declaraba marxista nietzscheano. Yo estudié en esta facultad. En esta facultad, desde hace unos años, hay una presencia católica abundante, sorprendentemente abundante, que sin embargo cuando en los años 80 estaba absolutamente desaparecida. Aquí no había un solo católico, yo tampoco evidentemente. Y ha sido a través de la lectura de textos marxista-nietzscheanos fundamentalmente, es lo que era. Ahora sumaría a Freud. Yo suelo decir en clase, de manera así para formar un petardo, que igual que Dios, el Dios verdadero, es uno y trino, y las tres personas de Dios son el Padre, el Hijo y el Espíritu, Satanás también es trino, y es Nietzsche, Freud y Marx. Y entonces monto ahí una polémica que me da mucho pena, ¿no? Únicamente porque esas cosas que hace Carlos también de provocar, ¿no? Sí. Inocentemente lo suelo hacer. De manera que, bueno, no renuncio a la voluntad, creo que al entendimiento, y el entendimiento puede llegar muy lejos por el camino, digamos, de aproximación a Dios. Pero de aproximación a Dios, que vuelvo a insistir, sin embargo, no es una idea. Por tanto, no puede ser un objeto neto del entendimiento. Yo no puedo entender qué es Dios. Yo creo para entender. Y me parece la creencia una plataforma fundamental. Pero es verdad que lograrla es muy complicado y no se adquiere esa fe, desde luego, por métodos teóricos. Claro, pero la función lógica que estás usando, ahí fe sí está significando voluntad. Yo creo para entender, es decir, haces de la fe un objeto de la voluntad. Y el texto, y lo que ha dicho Santo Tomás, que lo que dice, ¿cuál es el sujeto de la fe? El entendimiento. ¿Por qué? Porque su objeto es la verdad. Es decir, que es contemplativo, que no es algo de la voluntad. Sí, esa es la teología católica clásica. No, pero es para acotar. Requiere siempre un salto, de Santo Tomás también dice, requiere un salto de voluntad. O sea, para artículo 2, de la parte, la fe como virtud en sí misma, de la parte que analiza las tres virtudes teologales, la suma teológica. No, es que es verdad. Pero déjame decirte... Pero si me vas a decir Santo Tomás, dime dónde lo dice. Es que si no, así no se puede hablar. También la puedo decir mi prima. No, pero es que... No te digo. ¿Dónde lo dice? No tengo ahora mismo la cita. No vale. Entonces dime lo que tú dices. Te digo lo que yo digo, que he leído de Santo Tomás. No, pero no me digas en boca sobre el debate es entre... Es que si no... Creo que falta un elemento fundamental. Casi no todo Santo Tomás, todo el mar, como pasa y todo lo que no quiera. Pero no quiero responder a tu pregunta y no lo estás dejando. Claro, te digo lo que creo yo. Lo que pienso yo. Vale. Y es que para entender, tiene que haber previamente una voluntad. Para lanzarse a entender,
tiene que haber un acto de la voluntad, porque la voluntad es una potencia que es previa a todo acto, y entender es un acto, aunque el contenido no sea propio de la voluntad, el contenido es propio de la inteligencia, pero lanzarse a entender es propio de la voluntad. Entonces, en ese sentido, dice, lanzarse a creer, moderno, y luego eso no Santo Tomás. En todo caso, yo... Sigue, es Santiago, venga. Vamos a ver. Espera que Fernando quiere... En todo caso, el entendimiento, la sola razón te conduce, ha dicho, te aproxima a Dios. Es verdad que no agota la comprensión de Dios, pero porque es por definición. Es que hay un problema conceptual, con lo que es razón y entendimiento. En el tomismo, si el hombre actúa con respecto a un fin, el fin es aprendido por el entendimiento y ese fin es causa de la voluntad, no al revés. Sí, sí, bien. Pero lo que ha planteado no es Santo Tomás, pero ni el catolicismo, claro. Pero Santiago, Santo Tomás tampoco es santo. Nada, que... ser vacantista, ¿no? No, yo lector. No, sí. La misa tridentina hay que recuperarla, de hecho, porque yo soy para católico, sería tridentino, ¿sabes por qué? Porque tenía una ventaja, el que estaba delante de los fieles era Dios y hablabas en latín, que era una lengua que podían comprender los forasteros cuando llegaban a un país extraño. Y ahora que está el cura delante, que es el que da el discurso, se personaliza y el cura no se pone al frente de los fieles, sino que se pone enfrente de los fieles, que no es lo mismo. Pero bueno, dicho esta la teoría del valor. A ver, la teoría del valor-trabajo, que yo relaciono en mi libro Trabajo, Vida y Verdad y en mi tesis doctoral con la teoría del justo precio de Aristóteles de Santo Tomás y qué pasa a través de Luis de Molina. Y cuidado, abierto una cosa que no se dice mucho, y esto la prueba es la Escuela Clásica de Economía. Defender la teoría del valor-trabajo no te vuelve marxista per se, ni partidario ni anticapitalista. De hecho, tradicionalmente, antes de 1871, que es un año crucial para esto, los partidarios de la teoría del valor-trabajo eran defensores del modo de producción capitalista, empezando por Adam Smith, y había socialistas que defendían la teoría de la esperanza moral de Bernoulli, que luego fue la base fundamental de la teoría de la actividad marginal. ¿Cuándo cambia esa relación? ¿Cuándo los defensores de la teoría del valor-trabajo dejan de defender el modo de producción capitalista y pasa lo contrario? Cuando Marx publica El Capital, el tomo 1 en 1867, y cuando en 1871, que se pone ese año, lo remarco, como marco de referencia, no porque todos los tres autores principales de esa teoría publiquen en ese año, porque Walras publica más tarde, se produce lo que llaman los economistas revolución marginalista, por la cual la fuente de la riqueza y por tanto el fundamento nuclear de los precios deja de ser el trabajo organizado racionalmente que produce capital y por tanto valor, sino que llega a ser, según la teoría marginal, la última unidad adicional de utilidad que la última unidad de una mercancía dentro de un stock de mercancías tiene y arrastra, de ahí lo de marginal, que es una derivada, el precio de todas las rentas. Aparte que es bastante mucho más complicada de explicar la teoría de la utilidad marginal que la del valor-trabajo. La teoría de la utilidad marginal además ha tenido tres derivaciones. Utilidad cardinal, la utilidad se determina a través de una ordenación de precios y por tanto del dinero que está dispuesto a pagar el consumidor por una mercancía. Y aquí quiero remarcar una cosa. Y bueno, sé que muchos aquí son filósofos, estudiantes de filosofía, pero creo que la economía hay que estudiarla también, ¿no? Como decía John Robinson, para no creer en las mentiras de los economistas. El más importante neoclásico para mí fundacional no es ni Jevons, ni Menger, ni Walras, es Alfred Marshall, que publica en 1890 su manual Principios de Economía, y donde básicamente dice eso, que lo único que puede determinar la utilidad marginal es el dinero. El dinero, que es la única cosa cardinal que puede medir esa utilidad. ¿Qué ocurre? Que el dinero que está uno dispuesto a pagar por una mercancía que dice Marshall, primero, subjetivamente o subjetualmente no se puede demostrar si eso sería lo que tú estarías dispuesto a pagar por algo, porque eso es algo subjetual. Y segundo, porque, y esto lo dice un economista keynesiano, se apellida Simakopoulos, por lo mejor tú le conoces, Diego Guerrero le lee mucho, que afirma que en lo que sabemos que lo que determina según los neoclásicos los precios es la conjunción de curva de oferta y curva de demanda, siendo la curva de oferta el coste marginal de producción y la curva de demanda la utilidad marginal. Lo que dice básicamente Simakopoulos, y yo lo asumo, es que no es, y es verdad, eso tiene mucho que ver con el ser categorial tecnológico de la teoría del valor-trabajo, es que no es en absoluto necesaria la utilidad marginal, la función de utilidad marginal, para a partir de ella conformar el dibujo geométrico de la curva de demanda. Es plausible hacerlo a partir de elementos objetivos concretos históricos como son el efecto sustitución y el efecto renta, que conforman el efecto precio.
¿Qué es el efecto de sustitución? Es cambios en el coste de producción cuando no hay cambios en la renta del consumidor, y el efecto renta es lo contrario. Y eso sí se puede medir. Y eso en el fondo de lo que estaba hablando Marshall, pero como estaba en la tradición neoclásica ya neoliberal después de 1871, resulta que asumieron el discurso de la teoría marginal, que es básicamente filosofía. El problema es que las dos teorías del valor son al mismo tiempo economía y filosofía. Y los economistas están haciendo, igual que los científicos como Hawking, filosofía todo el rato sin saber lo que va a hacer. ¿Cuál es la ventaja de la teoría del valor-trabajo después de Marx? Que asume todo el legado de la teoría del valor-trabajo anterior y del justo precio aristotélico, y que pasa a la escolástica católica, por cierto, y a Luis de Molina, insisto, y luego a William Petty, a Adam Smith, a Ricardo, etc., pero hay ciertos cambios. Y los cambios tienen que ver con la cuestión de la explotación. Es decir, decía Gustavo Bueno, erróneamente, que el plusvalor era el flogisto de la teoría del valor-trabajo, y el flogisto que realmente es la utilidad marginal. El plusvalor no se puede separar operatoriamente del valor, es un componente del mismo. Lo que ocurre es que abstractamente se puede medir por a nivel microeconómico y a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico, muy simplemente, haciendo una resta del salario que se le paga al obrero que ha conformado ese valor, restado por el precio o coste de producción, mejor dicho, precio de producción, que es coste de producción más ganancia media, que ha costado producir ese valor. Esa resta, esa cantidad es el plusvalor. Y es la explotación de trabajo no remunerado al obrero que va o al empresario o indirectamente a la sociedad a través del tributo. Pero a nivel de dialéctica de estados, a nivel de macroeconomía, también se puede calcular, y lo tenía aquí apuntado en mi libro, en boli, creo, y no lo encuentro. Pero básicamente se podía hacer a través, por datos por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, restando la renta de explotación, que es una cantidad macroeconómica que permite medir el conjunto de los salarios que hay en España y de las ganancias de los empresarios, con el Producto Nacional Bruto, y esa resta te da el grado de plusvalor que hay en la sociedad. Pero ¿qué ocurre? Que no hay institución pública en un país capitalista que se atreva a hacer esa operación. Y no la hay por motivos políticos. Y recalco lo de políticos. Porque yo aquí vengo como umbral en mi libro, yo vengo a hablar de política. O sea, no solo de religión y de moral, de política. Entonces, ¿qué ocurre? Que un católico perfectamente puede asumir la teoría del valor del trabajo, incluso en el sentido en que Marx lo ha analizado. Porque a los obreros católicos también se los explota. Y entonces ahí sí que puede haber una conjunción entre marxistas y católicos y gente que no sabe ni una cosa ni la otra, porque no les están robando trabajo. No es cierto que les roben trabajo. Porque de hecho no es un robo del capitalista al obrero. Hay una carta de Marx y Engels que en el tomo 1 del Capital, de la edición de tradujo Wenceslao Roces, que a mí es la que más me gusta, entre otras cosas porque Roces tradujo a Hegel y eso es una ventaja a la hora de hacer las traducciones de Marx, era que afirma: yo no he afirmado nunca que esto sea un robo al obrero. De hecho es perfectamente legal, pero dentro de la legalidad burguesa. Y de ahí la crítica, entre otras cosas, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que permite ese tipo de explotación. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La teoría del valor-trabajo después del tomo 1 del Capital, aparte que hay un cierre tecnológico desde el punto de vista de Bueno mucho mayor que la de la teoría de la utilidad marginal, que es prácticamente una hipostatización de la idea de placer y de la de dolor, aunque luego la escuela austríaca eso lo camufle a través de datos macroeconómicos, que además lo que hace Juan Ramón Rayo no es por nada, es pura frenología. Es decir, sabéis que la frenología es una pseudociencia según la cual las áreas del cerebro proyectan actividades humanas externas. Pero eso es falso. Es decir, tu mente, o sea, tu bulbo raquídeo o tu capa frontal o tu hemisferio derecho no proyecta una recta de demanda que luego es medida por el FMI. Eso es lo que básicamente lo que es la tesis doctoral de Juan Ramón Rayo. Y está saliendo en la televisión y yo no. O sea, cuidado con eso. O sea, cuidado con eso. Lo que quiero decir es que cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que la base de la riqueza social es el trabajo y que esa riqueza social se puede medir y de hecho se mide, y que además hay una cantidad de trabajo no remunerada a un montón de gente que legalmente no le pertenece y se distribuye de otra manera. Y esa distribución empezó a partir de las leyes fabriles, que Marx estudió en el Capital, por cierto. Y para resumir mi posición, pues digo una frase de Gustavo Bueno en una entrevista. Le preguntaron ¿qué es un albañil? Y él dijo: el principio y el fin de la arquitectura.
Entonces, una vez dicho esto, pensemos realmente qué ocurre en el mundo actual, porque ningún economista que va a la sexta noche, ni siquiera los hermanos Garzón, que son neo-keynesianos, no son marxistas, hablan nunca de esto. Y el día que hable de esto alguien en la tele, pues no va a volver. Pero por lo menos lo habrá dicho. Con lo cual, no estaremos derrotados todavía, sino que estaremos en la lucha. Así que nada, creo que te he contestado, ¿no? Sí, sí, Claro. No, yo con lo del pijo progres estoy de acuerdo. ¿No? Estoy empezando a detestar a los pijo progres, me he hecho amigo de Juan Manuel de Prada, pues imagínate. Sí, los detesto cada vez más. Es verdad que cada vez hay más católicos en esta facultad y cada vez hay más debates con católicos. No está mal, la verdad. O sea, he de decir que sois en general así más inteligentes que lo habitual, que los pijoprogres de toda la vida. No creas, ¿eh? Hemos salido ganando. Así es que me alegro de eso. Como no voy a contestar lo del pijoprogre porque estoy de acuerdo, solamente contestar lo del determinismo estructural que ha planteado Fernando. No, yo no digo que haya ningún determinismo estructural, nada más lejos de mi... No, de ninguna manera, no hay ningún determinismo estructural, pero una estructura sí que es una cosa en la que estás metido y que no depende de tu voluntad, no depende de tu voluntad dentro de la estructura cambiar esa estructura, o sea, quiero decir que no puedes, o sea, es algo así como que si estás jugando al ajedrez, estás jugando al ajedrez, y si estás jugando al parchís, estás jugando al parchís. Entonces, claro, tú no puedes intentar de jugar al ajedrez intentando dejar de jugar al ajedrez con los movimientos del ajedrez. Tienes que cambiar de movimientos. O sea, el problema no es que tengamos que haya un determinismo estructural. El problema es que lo que sí que hay son reglas del juego. Y esas reglas del juego no dependen de que las personas sean buenas o malas. Como las reglas del ajedrez no dependen de que los peones se esfuercen mucho o poco, o que la reina vaya muy despacio o muy deprisa, o que pegue muchos saltos o pocos. Eso no cambia las reglas del ajedrez. Una estructura pues es sencillamente el juego al que se está jugando. Y lo único que ocurre es que si estamos jugando a un juego tremendo, terrible, como es el capitalismo, pues algunos marxistas decidieron que el capitalismo no se podía cambiar dentro de las reglas del capitalismo. O sea, que el capitalismo no era malo porque las personas fueran malas. Eso lo dice Marx en el prefacio al libro primero del Capital. El capitalismo no es malo porque las personas sean malas. Es que el capitalismo es malo porque incluso si son buenos, las personas, sigue siendo el resultado malo. Entonces es un juego al que estamos jugando que no depende de que las personas sean buenas o malas. Por tanto, no vale de nada cambiar los corazones. Hay que cambiar de juego, hay que cambiar de tablero, hay que dejar de jugar al ajedrez y empezar a jugar al parchís. ¿Cómo se hace eso? Desde luego, tomando en consideración el concepto de libertad. Cosa que, por lo visto, ciertos materialistas pues tenéis un poco de dificultades al respecto. Yo nunca he negado la idea de libertad. Sabes perfectamente que hay una frase de Marx que dice: nadie combate a la libertad, a lo sumo se combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de otros y otras como derecho de todos. Pues me tranquilizas. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Se trataba, vamos, si la estructura se puede modificar, pero lo tienen que hacer, a lo mejor no los corazones, pero lo de la conciencia, la vanguardia consciente capaz de propagar conciencia, pues al fin y al cabo actúa sobre personas que pueden cambiar las estructuras. Eso es lo único que decir. O sea, que el determinismo es, tal como se decía, se expresaba, decía justamente que no quedaba más remedioso que atarse al destino. Pero bueno, claro, sí, de acuerdo con todo. Y en cuanto al diagnóstico de Santiago, el trabajo perfectamente asumible, yo no tengo nada que decir, me parece perfecto. Otra cosa es el modo de luchar contra este sistema capitalista cuyo núcleo, cuyo corazón latiente ha descrito perfectamente. Pero ¿cómo se opone uno a esto? Pues no lo sé, yo no tengo mi propia idea y me parece que hay que empezar pues eso, a lo mejor es una cosa naif o ingenua, aparentemente, yo creo que no lo es tanto. Siempre me acuerdo del final sobre la línea, el último párrafo de Junger sobre la línea, donde apela justamente al corazón. El corazón es una expresión muy
muy lírica, si quieres, ¿no? Al valor de la persona singular, no al individuo, a la persona singular que siempre de algún modo está vinculada a otros. Es el individuo el que es impotente. El individuo frente al Estado, frente al mercado globalizado no tiene nada que hacer. Pero la persona por definición está integrada en redes de comunicación, entonces sí que es posible de alguna manera contravenir la estructura. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque como buen materialista decir que quiero, recuperando una cosa que he dicho antes, es que el modo de producción capitalista está muy lejos de agotarse porque no ha explotado todavía todas sus posibilidades. O sea, está muy lejos de hacerlo. Y esto tiene mucho que ver con una idea clásica en Marx, que es la de fuerza productiva. Y esto se está viendo mucho con otra cosa que yo creo que, fíjate, se me acaba de ocurrir. Otra cosa en la que tanto católicos como marxistas coinciden, los de verdad, de ambos bandos. La oposición a la gestación subrogada. La gestación subrogada supone convertir a una mujer, particularmente a su útero, en una fuerza, en mercancía. Y al niño igual. El tema es que el capitalismo es capaz de convertir en fuerza mercancía cualquier fenómeno o materia de la realidad del universo que pueda ser operable con ella. Es decir, todo es susceptible del universo de convertirse en fuerza mercancía. Diego Guerrero decía medio en broma, medio en serio, que acordándose de la Liga Hanseática que existía a principios del siglo XV era, o XVI, que podía haber en un momento dado una patronal interplanetaria. Y esto puede sonar ciencia ficción, pero cuidado, es decir, cuando resulta que la ESA a través de la sonda Cassini-Huygens ha ido a la luna de Saturno-Titán y ha descubierto ríos, mares y océanos de metano líquido, eso está claro que en el momento en que se pueda, se va a explotar y se hará en un sentido de capital. Si han descubierto un exoplaneta cuyo núcleo y cuya corteza y manto está hecho de diamante, si Darth Vader fuera Rupert Murdoch, lo explotaría. Es decir, eso se puede extender in illo tempore. Es decir, ¿es irrebasable el capitalismo? Bueno, no perdamos la esperanza. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica relacionada con la entropía te demuestra que nada es eterno y tenderá al caos. Pero tenderá al caos cuando haya agotado todas sus posibilidades. El tema es que hay que estar preparado, no ya solo moralmente, sino también políticamente para ser sustituido. Y quiero decir en una cosa que ya, en plan exclusiva, ¿no? Estoy trabajando yo. El capitalismo es un modo de producción que se ha caracterizado, y esto lo dice Marx en el Manifiesto Comunista, por producir cosas que eran impensables e imposibles en sistemas económicos anteriores. Es decir, Internet, los rascacielos, la carrera espacial, el desarrollo tecnocientífico, este micrófono, que se esté grabando esto, era impensable en el siglo XII y era impensable en el siglo V a.C., porque era inviable. Entonces, a mí se me ocurre, como hipótesis que lanzo, que si en algún momento dado hay un modo de producción distinto al capitalista, evidentemente ese modo de producción tiene forzosamente que producir cosas que ahora somos incapaces de imaginar. Incapaces. De la misma manera en que una persona de la época del esclavismo era incapaz de imaginar que fueran posibles las catedrales góticas, o igual que una persona de la Edad Media era incapaz de imaginar la revolución de la máquina de vapor o la fisión nuclear. Es decir, los modos de producción son así, o sea, hay saltos cuantitativos y cualitativos, y la forma y la división del trabajo y la organización racional de las relaciones humanas, que siempre tendrán su grado de colectividad, otra cosa es la ideología que la sustente, siempre se asociarán a productos, fruto del trabajo humano, que cada vez son más sorprendentes. Es decir, ahora estamos, puede que no, pero puede que estemos a las puertas de que la fusión nuclear sea posible. Y eso puede cambiar un montón de cosas. Es que los modos de producción también cambian y se resienten cuando hay un desarrollo tecnológico. Bueno, que cuando hay un desarrollo tecnocientífico bestial que le permite dar un salto. Y eso en la Edad Media también se produjo. Lo digo para la gente que piensa que la Edad Media fue una edad de atraso. No lo fue en absoluto. Es decir, el molino de agua. Marx siempre destacó que el reloj y el molino de agua, que eran inventos de la Edad Media, fueron los más importantes para entender cómo surgió el capitalismo después.
No ya solo por lo que he dicho antes de la división del trabajo por horas. Yo cuanto más te digo, más de acuerdo estoy en que estamos de acuerdo en el enemigo común. Es decir, es un acuerdo enteramente negativo. Yo creo que si empezamos a matizar positivamente, a ofrecer un contenido doctrinal en vez de una crítica, nos entendemos. O sea, yo creo que... Pero eso lo he dicho yo al principio, ¿eh? Es un acuerdo cogido por los pelos. Es decir, según te oigo, pues me parece que el marxismo es, pues eso, el socialismo más electricidad. Es decir, se trata de un productivismo, de una multiplicación de la productividad industrial. A mí no me interesa, quiero decir, me Pero es que no se puede volver. volver atrás, Fernando, es imposible. Quien va hacia adelante va hacia atrás, primero. O sea, No hay ni atrás ni adelante, no hay ni atrás ni adelante, entonces, no hay una línea. ¿Hasta dónde vas? No, es que no hay una línea, el pasado, el presente ya ha pasado, o sea, no hay una línea. Bueno, pero no, hay muchas, y dispares. La tuya, la que anuncia el marxismo, me parece que es una prolongación del productivismo industrial moderno, llamémoslo como queramos, y es posible modificar esa dirección. No significa eso renunciar a la producción, mucho menos. Pero significa organizarla de otro modo y no multiplicarla. Yo simplemente he dicho que no sabemos qué puede ser lo que venga después, no tenemos ni idea, ni tú ni yo ni nadie, ni el Papa lo sabe, o sea, nadie, ni Dios. Yo quería decir, para finalizar muy rápido, yo quería decir que antes se ha dicho que la Iglesia, la religión católica es política también o algo así, y lo que dice la Iglesia no, lo que dice la Iglesia es que la Iglesia católica no es política, pero el católico está llamado a la vida política. Y está llamado a la vida política precisamente porque la religión católica es una religión que tiene una fe, que tiene una manifestación pública. Y como esa fe tiene una manifestación pública, el católico está llamado a la vida pública, a la vida política. Y segundo, quería decir que Carlos, que ya está ahí, que decía antes que la religión solo había causado barbaridades y desastres en la historia. Y yo quería recordar que la universidad fue un invento de la Iglesia Católica y que precisamente el escudo de esta universidad es el de un cardenal. Contesto yo primero, vamos a ver después. Porque es que me ha preguntado la pregunta antes a mí. A ver, sobre si la Iglesia es política o no, insisto en la distinción que yo estoy haciendo entre política y vida política, que es un concepto para mí filosófico, incluso ontológico, que va a sonar Aristóteles. Es decir, vida política es todo lo que surge con el surgimiento del Estado crístico antiguo. Y en ese sentido, la Iglesia Católica es también un producto de la vida política. Luego, sobre lo que dice la Iglesia Católica sobre si es política o no, pues vamos a utilizar la distinción. Sí, muy breve. Yo hablo lo que tengo que hablar. La distinción de Kenneth Pike, el antropólogo, emic-etic. Emic es la posición del sujeto estudiado y etic la posición del sujeto que estudia. Yo como sujeto que estudio, etic te digo que la Iglesia Católica es un producto de la vida política y de la función política. Otra cosa es la acción política del católico. Y ya dejo el paso. Bueno, gracias. Te he regalado un caramelo, Y me ha regalado un caramelo y además está muy bueno y me ha venido muy bien. No, la Iglesia Católica ha hecho muchísimas cosas buenas. La universidad, bueno, pues reconozco que habrá tenido algo que ver la Iglesia Católica, probablemente mucho, pues sí, fíjate que bien. En estos momentos no está más bien defendiendo lo contrario de la escuela pública, que es la escuela privada y concertada, pero bueno, ahí tenemos un problemilla. Debió de hacer cosas buenas, pero en este momento está haciendo cosas malas, para mí, Para mí. Yo quería decir que, vale, esto puede ser sonar muy polémico, pero en el siglo XIX, por ejemplo, al principio del siglo XIX, en España, la educación y la sanidad de la Iglesia eran gratuitas, porque la Iglesia tenía suficientes recursos como para ofrecer esos servicios gratuitos. Y los liberales, no sé si que estamos a favor de que los liberales son los malos también de la película, los liberales desamortizaron a la Iglesia y ahora todo es sinónimo de que la Iglesia es lo privado. Pero es privado precisamente porque los liberales quitaron los bienes a la Iglesia y se cargaron los monasterios de este país, y etcétera, etcétera. Pues que sepas que Marx dice precisamente eso en su escrito sobre España. Y de hecho, el Abajo de la Nación viva en las cadenas tiene una explicación de clase y su base es esa. No, sí, yo también soy antiliberal, así que... No, pero quiero decirte que tiene una explicación de clase porque la seguridad, junto con represión, que tenían los trabajadores a principios del XIX en España, se vino abajo con la desamortización de Mendizábal. Igual que en la guerra de secesión estadounidense, los esclavos liberados después de la guerra se liberaron como fuerza de trabajo que llegó a la indigencia en muchas urbes estadounidenses. Que esto no significa que haya que defender la esclavitud, simplemente es un hecho fáctico.
O sea, en las parroquias se hicieron muchísimas cosas buenas. Eso, por ejemplo, lo cuenta Polanyi en su libro de la Gran Transformación, incluso como retardo del capitalismo, retardando el desastre que el capitalismo estaba causando, frenando el capitalismo, salvaron la sociedad en un determinado momento histórico. O sea, pues cómo no reconocer eso. Tuvieron un gran papel en la educación de los barrios, de los municipios, por supuesto que sí, eso sí. Ahora bien, lo único que digo es que a mí se me ocurre una idea mejor que una parroquia y que una enseñanza gratuita con curas. A mí se me ocurre una idea mejor, que es una enseñanza gratuita sin curas. Ya está, y eso ya es una escuela pública, ya está. Sin pedagogos. Entonces, y sin pedagogos. Por supuesto. No, algún cura le dejamos entrar, a un pedagogo ni a uno. Pero vamos. los colegios públicos, también la gente que lleva a sus hijos a colegios privados también paga con sus impuestos los colegios públicos. Bueno, ya, pero los colegios públicos son puro totalitarismo. Los colegios privados son puro totalitarismo. Es que unos padres tienen una idea ideológica en la cabeza y deciden educar según sus ideas ideológicas a sus hijos sin preguntar a sus hijos. No sé, es que no sé, hay una posibilidad mejor, que es sencillamente llevarles a una escuela pública a los hijos para que puedan elegir, librarse de sus padres si es necesario. Pues tú imagínate que tienes unos padres de ETA, o tienes unos padres del Opus, o tienes unos padres... Si es que si quitas el principio de autoridad, entonces es que ya tu hijo no es que no tenga que ir obligado al y tú lo que estás diciendo desde tu secta particular es que los padres tienen derecho a condenar a su totalitarismo ideológico a los hijos. ¿Y por qué tienen el derecho de llevarles al público no al privado? Porque en el público hay de todo. Porque en el público hay de todo. Porque en el público se van a encontrar un profesor de izquierdas, un profesor de derechas, un profesor homosexual, una lesbiana, un profesor católico, una pija con tacones. Yo lo que voy es ¿por qué tiene que el Estado? En el privado no. Porque, en el privado no. Porque tú eres contratado por la ideología. Inevitablemente. Y tampoco, y los periodistas tampoco son contratados por su ideología, ¿verdad? En mi colegio estaba en bachillerato y había profesores de extrema izquierda y no... Dile a tu colegio que me contraten un rato. A ver cuánto tiempo tardo en ser despedido. Diles, que me contraten un rato, solamente 6 meses. Que me contraten, a ver cuánto tiempo tardo en ser despedido. No, díselo, que me contraten un rato. Pero es que el Estado no tiene por qué meterse en solamente 6 meses, no pido más. En la educación de tus hijos el Estado no tiene por qué meterse. Y en la educación de tus hijos el Estado no se mete gracias a la escuela pública. Por eso, pero es que... Los que no tienen derecho a meterse en la educación de los hijos son los padres, que pueden ser unos subnormales testigos de Jehová que destrocen la vida de un hijo hasta los 18 años. Yo no conozco ningún niño de 4 años que le diga a su padre: papi, llévame al colegio público porque, al privado no me lleves... No, si no es eso, es que los padres tienen que tener un gesto de generosidad, de decirle, de llevar a su hijo a un sitio donde pueda tener una variedad ideológica, para que según vaya creciendo pueda ir eligiendo, en lugar de elegir por él hasta los 18 años en una dictadura totalitaria ideológica. Pero es que eso es puro totalitarismo. No es totalitarismo, es principios. Si tú tienes unos principios y no eres relativista y crees en un credo, una fe, tú lo lógico es... Si tú eres testigo de Jehová, tú tienes que condenar al niño a ser testigo de Jehová. Y si tú eres del Opus, tienes que llevar al niño a un colegio del Opus. No, pero si tú crees... Si tú ves una serpiente... y está tu niño, tú al niño no le dices haz lo que quieras, no, coges la serpiente y te la cargas. Pues igual, si tú crees que eso lo que nunca haría sería llamar a un tío de Opus para que quitara la serpiente del medio, porque sería capaz de quitar la serpiente del medio y mientras tanto violar a mi hijo en un desván. Esta discusión me recuerda a una frase de Mao Zedong que dice que lo urgente atenta contra lo necesario. No sé si la habéis oído. Y luego, por otra parte, creo que quería contestar a eso. Sí. Yo digo que se me ocurren ideas mejores que una parroquia, sinceramente. Igual que se me ocurren ideas mejores que la enseñanza privada. No sé, yo lo que sí que creo, Fernando, porque yo creo que sí que podríamos estar de acuerdo en muchas cosas, pero yo creo que habrá que reconocer al menos... Claro, una vez se lo dije a Juan Bautista Fuentes, y la verdad es que luego te digo lo que me contestó, que 200 años de Estado de Derecho, incluso bajo condiciones capitalistas muy defectuosas, han hecho más por la liberación de la mujer que 50.000 años de religión. ¿O no es así? ¿O no es así? El momento histórico... Lo que me dijo es, ¿sabes lo que te digo, Carlos? Yo no creo en la liberación de la mujer. ¿Es eso? Entendiendo
Y ahora yo veré cómo se liga tampoco creo eso. Pero está analizando la historia de... O sea, por ejemplo, Está analizando la historia anacrónicamente. el hecho de que la mujer esté obligada a ser virgen hasta el matrimonio, es ahí, como el hombre, No está obligado, si es que aquí nadie obliga a nadie. ¿eso os parece una buena idea? ¿Os parece una buena idea? Bueno, pues si te parece una buena idea, en tu secta la practicas. No, pero en cualquier caso, la Iglesia Católica nos impone esta opción. Si tú no lo quieres seguir, pues no formas parte de la Iglesia Católica. Eso no así de sencillo. Entonces se da Bueno, esa opción de seguirlo o no. Pero Pues yo lo que veo es un montón de obispos predicando todo el tiempo al respecto. Exacto, pero porque tiene la obligación de predicar, de predicar, pero no lo puedes proponer. imponer. Hay que dejar expresión que todos nos conozcan. Lo que no se puede hacer es ni imponer, que es un extremo, ni promover un relativismo, que la Iglesia Católica tiene la certeza de que esto es verdad, entonces por eso lo promueve, pero no lo impone. Pero tampoco dice, vamos a llevar a los No hombres lo impone porque ahora mismo ya no puede imponerlo gracias a que a la Iglesia le quitaron el poder los movimientos feministas, los sufragistas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si por la Iglesia fuera y cuando pudo, anda que no lo impuso. Anda que no lo impuso. Lo que pasa es que la Iglesia se ha civilizado mucho, pero la Iglesia se ha civilizado mucho porque ha habido mucha civilización, no porque tuviera ganas. No, la civilización se ha civilizado gracias a la Iglesia. Bueno, muchachos, solo una cosa, solamente quería despedirme, lo siento muchísimo. Quiero decir solamente, pero es que sí que es verdad que me tenía que haber ido hace un cuarto de hora, y era bastante importante, pero bueno, me voy a ir. Quiero daros las gracias, porque da gusto discutir con católicos, es mucho mejor que discutir con progres pijos de esos que hablabas. Sobre todo Fernando, no me dejaba admirado. Pero me tengo que ir, de verdad. Os dejo discutiendo a vosotros. ¿Fernando? Ah, vale. Sí, sí. Claro, porque...